El único que sale bien parado aquí es Sé, que no tiene problema con eso. Con el coche, ¿no? Vamos a saludar a los compañeros de la tele. Sí, nos vamos a la tele porque ya está en el Buenos Días Canarias Pilar Romeo. Pilar, buenos días. ¿Qué tal, Eva Mayer? Buenos días, Canarias. Nosotros estamos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez a esta hora de la mañana, el presidente del gobierno español, para hablar de qué está ocurriendo con Estados Unidos tras anunciar Donald Trump que va a romper relaciones comerciales con nuestro país, y eso se produce justo después de que España, el gobierno español, no autorizara el uso por parte de Estados Unidos de las bases militares de Rota y Morón. Según fuentes del gobierno, esta comparecencia estaba preparándose antes de las declaraciones de Trump, en las que, como decimos, ha criticado a España por su posición ante este conflicto. En cuanto el presidente comience esa declaración, nosotros vamos a ir directamente hasta Moncloa para ofrecérsela. Es miércoles 4 de marzo. Comenzamos. Bueno, pues esa declaración institucional que estamos a punto de ofrecerles es la respuesta de Pedro Sánchez a la amenaza del presidente de Estados Unidos de romper relaciones comerciales con España por su postura en relación con la ofensiva contra Irán. El gobierno español no autorizó el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Bueno, eso es lo que ha dicho Donald Trump, que somos un socio terrible, y mientras en España comienzan a llegar los primeros evacuados desde Oriente Medio. En total, 175 personas aterrizaban en el aeropuerto de Madrid-Barajas en un vuelo comercial procedente de Abu Dhabi. Se trata de la primera de las operaciones que lleva a cabo el gobierno para repatriar al mayor número posible de españoles, que ascienden a más de 30.000. Hemos sido afortunados por poder salir en el primer vuelo. Estamos en Abu Dhabi. En Abu Dhabi estamos justo además en el Hotel Fairmont, que estaba enfrente, que el Fairmont de Dubái había sido atacado, el nuestro gracias a Dios no, pero estamos justo enfrente del Ministerio de Defensa. O sea, no hay otra palabra, con miedo. Pero bueno, pudimos y logramos salir a tiempo. Ha sido duro, pero ya estamos aquí. Y esta es la imagen que nos llega en directo desde Aguamansa, en La Orotava. La borrasca Regina ha cumplido con las previsiones, ha dejado lluvia, granizo, mucho viento y nieve también en las islas de mayor relieve. En Tenerife, Lorena de Cobos, la presencia de hielo y nieve impide que podamos contemplar el manto blanco en el Parque Nacional del Teide. Así es, Pilar, y además lluvia y bastante niebla en las cumbres de Tenerife. Sigue lloviendo, pero durante la noche también caía nieve y sobre todo placas de hielo. Hay que recordarle a toda la ciudadanía que los accesos al Parque Nacional del Teide continúan totalmente cerrados, además de los senderos. Y por otro lado, además del tiempo, estamos pendientes de lo que ocurre en este punto. Es la imagen en directo que nos llega desde Alemania. Arranca la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo de Berlín, donde Canarias se postula como destino líder en invierno. Más de 2,5 millones de turistas alemanes viajan cada año a Canarias, atraídos, entre otras cosas, por nuestra naturaleza y gastronomía. Bueno, pues en esta feria se encuentra desde ayer contándonos todo lo que ocurre Isaac Tacoronte. Nos está relatando el día a día. Buenos días, Isaac. Cuéntanos qué se espera este día, este miércoles. ¿Qué tal, Pilar? Pues en esta segunda jornada de la Feria de Turismo de Berlín, las Canarias que se encuentran aquí van a seguir reforzando esa relación con el mercado alemán. Gran Canaria sigue siendo la isla preferida, pero en esa promoción territorial y empresarial se va a seguir gestionando, como decimos, en este segundo día. Hay que recordar que el mercado alemán, como decías, es el segundo en importancia en Canarias y además lidera el turismo en invierno en las islas. Enseguida vamos a volver a la ITV, pero vamos a conocer antes otras noticias que marcan la actualidad del día. Eva Trujillo. Sí, Pilar, pues el Cabildo de La Palma ha acordado el cierre temporal del acceso a Playa Chica en Puerto Naos. Es una medida de seguridad para ampliar la toma de datos en los trabajos de mitigación de gases. La decisión la toma el Comité Asesor del Plan Insular de Emergencias y va a entrar en vigor este sábado y en principio será durante una semana. El presidente del Cabildo ya ha asegurado que la prioridad es la seguridad tanto de residentes como de visitantes.
Y estamos atentos porque podrían producirse más detenciones por presuntos malos tratos a menores migrantes en centros de acogida del archipiélago. La investigación sigue abierta. Este era el momento en el que este martes eran detenidos 3 ex trabajadores de la empresa Quórum Social 77 en el puerto de la Cruz, en Tenerife. En el último año han sido clausurados 2 centros, uno en Gran Canaria y otro en Fuerteventura, gestionados por esta misma empresa. Y hoy también asistiremos a la inauguración de la subestación de la que se conectará el nuevo cable submarino de La Gomera y Tenerife. Está ubicada en el Palmar, en la capital colombina, y se espera que esté operativa a final de mes. Es la más moderna de toda Canarias. Bueno, ya a esta hora lo están viendo, es la comparecencia de Pedro Sánchez desde la Moncloa. Puedo expresar la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán. Desde entonces, las hostilidades han continuado, cuando no crecido, provocando centenares de muertes en hogares, en escuelas, en hospitales, también el desplome de las bolsas internacionales y la disrupción del tráfico aéreo y del estrecho de Hormuz, por el que transitaba hasta hace muy poco el 20% del total del gas y petróleo mundial. Nadie sabe con certeza qué pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. Pero tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva, produjo el efecto contrario, desencadenó la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del muro de Berlín. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro y una vida peor. Es verdad que aún es pronto para saber si la guerra de Irán tendrá consecuencias semejantes a la de Irak, si servirá para provocar la caída del terrible régimen de los ayatolás en Irán o para estabilizar la región. Lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo, ni tampoco va a salir de ella salarios más altos, ni mejores servicios públicos, ni un medio ambiente más saludable. De hecho, lo que de momento podemos vislumbrar son más incertidumbre económica, subidas de precio de petróleo y también del gas. Por eso, desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. Ante esta coyuntura, el Gobierno de coalición progresista va a hacer lo mismo que ha hecho en otros conflictos y en crisis internacionales. En primer lugar, estamos asistiendo a los españoles y españolas que se encuentran en Oriente Medio y vamos a ayudarles a regresar a nuestro país, si ese, por supuesto, es su deseo. El Servicio Exterior y el Ejército están trabajando día y noche para articular dispositivos de evacuación. Es evidente que las operaciones son muy delicadas porque el espacio aéreo de la región no es seguro y porque su red aeroportuaria está gravemente afectada por los ataques. Pero nuestros compatriotas
pueden tener la certeza de que vamos a protegerles y de que vamos a traerles de vuelta a casa. En segundo lugar, el Gobierno de España está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos y que puedan mitigar con ello los impactos económicos de este conflicto, si es que fuera necesario. Gracias al dinamismo de nuestra economía y gracias también a la responsabilidad de la política fiscal del Gobierno, España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también, de nuevo, a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria. En tercer lugar, vamos a colaborar, como hemos hecho siempre, con todos los países de la región que abogan por la paz y por el cumplimiento de la legalidad internacional, que son dos caras de la misma moneda, apoyándoles con los recursos diplomáticos, también materiales, que se requieran. Vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada y que pueda ser definitivamente eficaz. Y vamos a seguir trabajando para lograr una paz justa y duradera en Ucrania y en Palestina, dos lugares que merecen no ser olvidados. Y por último, el Gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Y quiero además explicitarlo, porque sí, la palabra adecuada es exigir, porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional. Y porque esta crisis también nos afecta a nosotros, a los europeos y por consecuencia a los españoles. Y por eso tenemos que exigir toda la resolución a Estados Unidos, a Irán, a Israel, para que paren antes de que sea demasiado tarde. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito ahora, no se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. Recordemos cómo antes del inicio de la Primera Gran Guerra Mundial en el siglo XX, en agosto de 1914, alguien le preguntó al entonces canciller de Alemania cómo había empezado la Primera Guerra Mundial. Y él respondió encogiéndose de hombros y diciendo textualmente: «Ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera». Muy a menudo las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos por culpa de errores de cálculo, fallos técnicos, acontecimientos imprevistos. Por tanto, debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela o de Groenlandia. Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el Gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. La ciudadanía española siempre repudió la dictadura de Saddam Hussein en Irak, pero no por ello apoyó la guerra de Irak, porque era ilegal, porque era injusta y porque no supuso una resolución real a casi ninguno de los problemas que pretendió resolver. Del mismo modo, nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres, pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas, o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral de nuestro país. Y porque en momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles. Somos conscientes de las dificultades, pero también sabemos que el futuro no está escrito,
que la espiral de violencia que muchos ya dan por sentada es absolutamente evitable y que la humanidad aún puede dejar atrás este integrismo de los ayatolás y también la miseria de la guerra. Algunos dirán que estamos solos en esta esperanza, pero tampoco es verdad. El Gobierno de España está con quienes tiene que estar. Está con los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución. España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la Carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia. Estamos, además, con muchos otros gobiernos que piensan como nosotros y también con millones de ciudadanos y ciudadanas que en toda Europa, en Norteamérica y en Oriente Medio, lo que piden al mañana no es más guerra o más incertidumbre, sino más paz y más prosperidad. Porque lo primero solo beneficia a unos pocos y lo segundo nos beneficia a todos. Muchas gracias. Pues eran las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha pedido un cese de las hostilidades de manera inmediata. Asegura que el Gobierno de España aboga sobre todo por el diálogo, por una situación diplomática y política. Eso sí, advierte a los españoles de que estamos en un periodo de incertidumbre, que no sabe qué alcance va a tener esta guerra en cuestión económica, cuáles son las consecuencias. Dice que lo primero va a ser la asistencia a los españoles que se encuentran ahora mismo en Oriente Medio, seguido de medidas para mitigar el impacto económico que puedan sufrir las empresas en nuestro país, colaboración por los países que abogan por la paz y, repetía insistentemente, ese cese de hostilidades y abogar por el diálogo. Pilar. Bueno, analizaremos las palabras del presidente en unos minutos en el tiempo de tertulia, pero también les queremos contar que en los deportes hoy Fati Febles se ha ido a la Ciudad Deportiva porque tenemos entrevista dentro de un rato con un jugador del Club Deportivo Tenerife, con el capitán, con Aitor Sanz, que no para de hacer historia con la camiseta blanquiazul. Desde la Ciudad Deportiva del equipo, además de contarles toda la actualidad deportiva, también Fati le va a preguntar a Aitor Sanz por su futuro. A ver qué nos cuenta el madrileño sobre la posibilidad o no de seguir la próxima temporada en activo. Bueno, y en cuanto al tiempo, vamos a enseñarles cómo amanece la isla de Tenerife. Es lo que podemos contemplar desde el municipio de La Orotava. Estamos en La Caldera. En La Orotava la jornada comienza con lluvia persistente, cielo totalmente cubierto, como pueden contemplar, niebla. Y hasta ahora las temperaturas son bajas, en torno a los 7 grados. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta borrasca, Regina. Nos lo cuenta quien mejor, Vicky Palma. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo se va a comportar en las próximas horas? ¿Qué tal, Pilar? Buenos días, Canarias. Pues en principio la situación tenderá a mejorar. El viento va a ir a menos, irán remitiendo las precipitaciones, no así en la vertiente norte de las islas de mayor relieve, donde sí que se pueden producir lluvias a lo largo de prácticamente todo el día, en general de carácter débil. A partir de mediodía ya tendremos viento del norte y nordeste normal, viento moderado en prácticamente todo el archipiélago. El estado del mar es lo más significativo que nos queda de Regina para el día de hoy. Seguimos teniendo olas alcanzando y superando hasta ahora los 4 y 5 metros de altura. Al final de la jornada hoy el oleaje no llegará a los 3 metros de altura y bueno, el ambiente frío de hasta ahora dará paso a un mediodía con temperaturas algo más cálidas que en la jornada de ayer. La máxima hoy de forma puntual sí que alcanzará los 23 o 24 grados en zonas costeras del sur. Subí y de repente vi toda la nieve, pero mejor. Mira, calefactor al lado todo el tiempo. Yo nunca en mi vida me he visto en una ocasión así de que encima esté nevando. Ahora, después de mucho tiempo de calor, de altas temperaturas, este cambio sí que ha llamado un poco la atención. Está perfecto, porque este tiempo es lo que llena las balsas, eso es lo que nos hace falta. Vamos a contarles qué traen las portadas de este miércoles. Comenzamos con Canarias 7. Todos los periódicos hacen alusión a lo que está ocurriendo en Oriente Medio. El Canarias 7 titula: Trump ordena cortar el comercio con España. Dice textualmente: tiene unos dirigentes terribles, y fotografía para Regina, que trae viento, nieve, granizo, lluvia y mala mar.
Continuamos con el periódico El Día, también habla de Oriente Próximo. Hacia la guerra total, Trump pone a Sánchez en su mira, es un aliado terrible. Y fotografía para los detenidos, 3 trabajadores detenidos en un centro de menores en el puerto de la Cruz en Tenerife, que está gestionado por Quórum Social 77 y el titular es Quórum 77, de nuevo en la palestra con más detenidos. Seguimos con La Provincia, fotografía también para El Tiempo, del blanco al negro con Regina y por supuesto hace alusión al inédito enfrentamiento por las bases de Estados Unidos en plena guerra de Oriente Medio. Titula Trump cortará el comercio con España, es un aliado terrible. Y seguimos con Diario de Avisos, fotografía y principal titular para la guerra contra Irán se extiende por Oriente Medio y Europa se involucra. Vamos ya con los periódicos de tirada nacional. Y comenzamos con El Mundo, que dice Trump califica a España de país hostil y amenaza con aislarla, y fotografía para el canciller alemán y el presidente de Estados Unidos ayer en la Casa Blanca. Pues este es el otro lado, el lado de la guerra. Vemos pues 3 mujeres iraníes ayer en el funeral por las víctimas de una escuela bombardeada. Principal fotografía del periódico El País con el siguiente titular: Trump amenaza a España con cortar todo el comercio. Vamos ahora con unos datos para la reflexión y también para la preocupación, porque 26.000 niños y niñas en Canarias sufren las consecuencias de no tener una alimentación adecuada, lo aseguran desde UNICEF y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Han estado en el Parlamento de Canarias para hablar del índice de pobreza infantil que hay en nuestro archipiélago. El Parlamento comienza un diagnóstico sobre la pobreza infantil. Un trabajo serio y riguroso de propuestas. No hablamos solo de renta, que también hablamos de que acudir al dentista o comer proteínas 3 veces a la semana no sean privilegios, sino un derecho para todos los niños y niñas. No se pueden permitir una comida de carne, de pollo, de pescado cada 2 días a la semana. 4 de cada 10 menores en Canarias siguen en riesgo de pobreza o exclusión. Estamos 7 puntos por encima de la media nacional. Las políticas que se han estado utilizando hasta el momento actual sí están repercutiendo en la pobreza del adulto, pero no así en la pobreza infantil. Otra advertencia: la vivienda es un factor clave y la mejora del empleo y del PIB apenas se notan en la renta de las familias. Casi el 60%, más del 50% de la población, con grandes dificultades de llegar a final de mes. Ya toca en nuestra comunidad autónoma que 15 años después de observando estos mismos datos, sigamos teniendo, sin tener un pacto claro. De este trabajo saldrá no solo un diagnóstico, sino también propuestas para las administraciones. La acabamos de ver en esa comparecencia ayer en el Parlamento de Canarias y ahora la tenemos aquí con nosotros en el plató. Rosa Gloria Suárez, presidenta de UNICEF en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hemos visto pues esas cifras preocupantes. Para hacernos una idea, estos niños, ¿cómo viven? ¿Cómo es su día a día? Sí, realmente las cifras parece que deshumanizan a lo verdaderamente real que es la vida de esos niños en sus domicilios y en su entorno social, en los que no tienen capacidad para, digamos, para estudiar de modo adecuado, no tienen un espacio vital en unas viviendas muchas veces hacinadas, porque realmente el problema de la vivienda en el momento actual es de todos conocidos y lógicamente pues les crea mucha dificultad y mucha ansiedad, que además la ansiedad de las familias al no poder llegar a final de mes, poder pagar los alquileres y las comidas, pues lógicamente eso repercute enormemente. Que la alimentación también pues es como es, ¿no? A veces la única comida que tienen es la que les dan en el colegio. El colegio muchas veces, por eso se trabaja para que por lo menos esa comida diaria sea adecuada y esté equilibrada, porque sabemos que en sus domicilios no alcanzan para darle las recomendaciones dietéticas para que hagan un adecuado crecimiento. Desde UNICEF, ¿qué se propone para revertir esta situación? Porque lo comentaba mi compañera en esta información, las políticas a lo mejor para ayudar a los mayores están funcionando, pero a los niños no. Exactamente. Es una evidencia porque son estudios, análisis sobre las situaciones a lo largo de una serie de años y todas las prestaciones sociales que se han ido haciendo, que son un escudo social que es importante para la población más vulnerable, pero ha afectado positivamente
positivamente a la población adulta, pero no repercute en la población infantil. Por eso hemos pedido al Parlamento, dentro del Pacto Canario por la Infancia, que se creara esta comisión de estudio no solamente para analizar la situación, sino ver por qué no están accediendo muchas familias al ingreso mínimo vital y al complemento infantil, porque existen muchas trabas de tipo administrativo que para esta población que no tiene esas grandes capacidades para acceder a los medios digitales, pues no están recibiendo esa cantidad. Ustedes dieron una cifra que casi el 80% de las familias que reciben el ingreso mínimo vital también podrían tener derecho a un complemento por la infancia. Sin embargo, al no manejar pues el móvil, no tener un ordenador, no tener una tablet, se quedan fuera. Se quedan fuera, incluso por no saberlo, porque no saben que eso existe. Entonces, la propia administración debería difundir, acompañar y gestionar gran parte de esos sistemas que están establecidos, pero que no llegan a la infancia. Y lógicamente hay otra serie de propuestas desde UNICEF en que consideramos que otro tipo de prestaciones a la crianza de modo universal y progresiva harían una mejora, darían un impacto muy positivo en reducción de esa pobreza infantil. Quizás esas ayudas deberían tener en cuenta pues la realidad por municipios, por islas. Sin duda, lógicamente, eso sería una meta la más óptima. Realmente tenemos un trabajo que se está realizando aquí en Canarias por el ISTAC, que va a sacar este año la encuesta de condiciones de vida de los hogares canarios, y le hemos trasladado la necesidad de saber los datos de 0 a 17 años, cómo está esta población, del mismo modo que lo hace el INE, y también desagregarlo por islas, por municipios, por edades, que eso daría un foco más específico para mejores actuaciones. Y ayer que estuve ahí en el Parlamento, había curiosidad e interés por parte de los diputados, de las diputadas, por lo que está ocurriendo, por lo que ustedes estaban contando. Sí, sin duda. Ya digo que era una propuesta del Comité de UNICEF de Canarias y que fue aprobada en la mesa del pacto, y la sensibilidad es muy alta con respecto a este problema, porque es una cronicidad a lo largo de los años. Vemos que no hay manera de erradicar esta tendencia a mantenernos en una tasa elevada de riesgo de pobreza y exclusión social. Y simplemente por terminar, estamos viendo también lo que ocurre en Irán, y ya UNICEF, ¿no? Ha pedido pues una desescalada inmediata. Ayer incluso veíamos pues el funeral, ¿no?, por las niñas, ¿no?, víctimas de un ataque en una escuela. ¿Cuál es la postura de UNICEF? Además de pedir una desescalada, poco más. Sí, realmente siempre, lógicamente, en el mundo actual que vivimos, no solamente este momento no puntual, porque esperemos que sea puntual, pero bueno, que se puede cronificar como otros eventos que hemos tenido en el último año. Siempre UNICEF aboga porque esta infancia está viviendo una situación de oscuridad para su vida. No podemos imaginarnos que nuestros niños de repente amanezcan y que se les bombardee en su entorno donde están viviendo. Realmente buscamos de que cesen las hostilidades y lógicamente ayudar al pueblo iraní, que es el que realmente está sufriendo. Pues Rosa Suárez, presidenta de UNICEF en Canarias, como siempre, gracias por dedicarnos estos minutos en Buenos Días Canarias. Buenos días, Pilar. Muchas gracias a todos. Bueno, la jornada en cuanto al tiempo comienza con cierta calma tras una noche en la que el viento y las bajas temperaturas han sido las protagonistas. En las cumbres de Tenerife, Lorena de Cobos, ha seguido nevando durante la madrugada. Así es, Pilar, ha caído una importante capa de nieve dentro de lo que es el Parque Nacional del Teide, pero con ese descenso de las temperaturas pues se ha convertido en placas de hielo. Por lo tanto, esta imagen que estamos viendo ahora mismo
se ha repetido desde primera hora de la mañana. Trabajadores que intentan acceder al Parque Nacional y que esperan la autorización para poder hacerlo. Hasta hace tan solo unos minutos esta carretera, esta TF21 a la altura de La Caldera, en el municipio de Orotava, estaba repleta de coches que esperaban precisamente esa señal, poder pasar para incorporarse a sus puestos de trabajo. Una orden que ha llegado y que ya han podido, bueno, pues proseguir su camino. Una mañana aparentemente tranquila, los restos de Regina se siguen notando en algunos puntos del archipiélago, lo decías hace tan solo unos segundos, en las cumbres de Tenerife, con una bajada de temperaturas importante. Anoche en Izaña se registraban los -5 grados, ahora mismo nos encontramos pues a 7. Eso sí, según nuestra compañera Victoria Palma, las temperaturas tenderán a ascender a lo largo de toda la jornada de hoy. Entrará calima también. Mientras tanto, nos quedamos con esta estampa, con esta imagen: frío, niebla, lluvia y además hielo y nieve. Bueno, eso en Tenerife y en Gran Canaria continúan cortadas 2 carreteras de acceso a la cumbre por posible presencia de placas de hielo. Vámonos hasta allí en directo, Estefanía de Blasio. Cuéntanos cómo está la situación a esta hora de la mañana. Buenos días, Pilar. Buenos días, Canarias. Por el momento continúan cerradas tanto la Gran Canaria 134, que da acceso al Pico de las Nieves, como la Gran Canaria 135, que da acceso a los Pechos. Permanecen cerradas, como tú decías, por esa posible presencia de placas de hielo. Pero hoy y durante la madrugada, las grandes protagonistas aquí en Gran Canaria han sido las fuertes rachas de viento que han llegado a superar los 70 kilómetros por hora, la lluvia, sobre todo en la zona de la cumbre, que prácticamente no ha parado de llover, y también ese desplome de temperatura. Aquí en estos momentos nos encontramos a 5 grados, pero durante la madrugada se ha llegado a registrar en la Vega de San Mateo a las 6 de la mañana 0,4 grados y en Tejeda a las 7 de la mañana 1,8 grados. Nosotros vamos a intentar ver si es posible poder acceder hasta el Pico de las Nieves, porque, como decimos, permanece cerrado, y sobre todo para ver si esa fina capa de nieve que llegó hasta la cumbre de Gran Canaria ayer al mediodía todavía continúa, aunque ya nos están avisando que con las fuertes lluvias que estamos teniendo es muy posible que ya se haya ido. Bueno, ya vemos a nuestras compañeras bien abrigadas, día lluvioso, con algo de frío a esta hora de la mañana. Vicky Palma, ya se iba a continuar, pero poco a poco nos decías antes que se irá alejando esta borrasca. Sí, Regina va a seguir condicionando el tiempo en las islas, pero se va alejando de nosotros. Hay que pensar que, bueno, lo decía nuestra compañera, ha seguido lloviendo en las cumbres de la isla de Gran Canaria, es poco probable que hasta ahora quede nieve. Esa temperatura de algo más de 0 grados que se registraba en la Vega de San Mateo no es en el pueblo, es en la zona de cumbre. Y bueno, ¿qué hemos tenido en las últimas horas? Vamos a ver la animación de la imagen de satélite, porque bueno, hemos tenido nubes de todo tipo, tormentas ayer por la tarde en el entorno de Lanzarote y Fuerteventura, nubosidad asociada a ese centro de la borrasca que ya se aleja de nosotros y que nos ha dejado lluvias. Las cantidades son aceptables, son buenas, no ha llovido de forma muy intensa ni grandes concentraciones de agua, la lluvia va a venir muy bien. Ha nevado en las 3 cumbres, granizó en Lanzarote y Fuerteventura, y vamos a ver una gráfica de rachas de viento registradas en el día de ayer. En lo que llevamos de jornada hoy, la racha máxima está por encima de los 100 kilómetros por hora otra vez en Izaña. Ayer las rachas más fuertes hasta medianoche, 136 kilómetros por hora en Izaña, 89 en Tunte, la isla Gran Canaria, 73 kilómetros por hora en Morrojable, 92 kilómetros por hora en Órsola, 66 en La Graciosa, 98 en el Alto Igualero en la isla de La Gomera, 87 en Valverde capital y 82 kilómetros por hora en el aeropuerto de la isla de La Palma en el municipio de Mazo. Hoy las rachas van a ir a menos y a partir de mediodía ya ese viento va a ser normal. Vemos la predicción. El paraguas en el norte de las islas de mayor relieve va a ser necesario no solo hoy, también en los próximos días. Quizás las jornadas con menos precipitación mañana, el sábado y el domingo, pero conviene no olvidarse del paraguas porque nos podemos encontrar algunas precipitaciones de carácter débil y disperso. Hoy un poco más persistente, cara norte en las islas de mayor relieve. Las precipitaciones tenderán a remitir por completo a lo largo del día ya hoy en Fuerteventura y en Lanzarote. Es donde más ha llovido
habido durante esta pasada madrugada en estas dos islas, con registros superando los 10 litros por metro cuadrado. El viento va a ser del norte y del nordeste, moderado a partir de esta tarde. Remitirán también las rachas fuertes a partir de esta tarde, que se mantienen todavía en la jornada de hoy. Y en cuanto al estado del mar, va remitiendo el viento general en alta mar, que hemos tenido en la jornada de ayer y todavía esta madrugada viento fuerte en alta mar entre las islas. También irá bajando lentamente la altura del oleaje. A esta hora quedan olas de 4 a 5 metros en predicción en las costas abiertas al norte, al oeste de La Palma, del Hierro, de Lanzarote y de Fuerteventura. Lentamente durante esta tarde también la altura del oleaje irá disminuyendo y terminaremos el día con olas en torno a unos 3,5 metros aproximadamente, que sigue siendo mal estado del mar. Y nos vamos a despedir con una imagen que compartían con nosotros precisamente ayer por la tarde de la nieve en las cumbres de la isla de Gran Canaria. Una capa muy finita es la que se aprecia en la imagen, compartía Cris Santana. Entiendo que subió mucha gente caminando en los cortes para poder ver la nieve, y sí que es cierto que ha seguido lloviendo durante la madrugada y es poco probable que esa estampa sea la que se encuentren los que hoy intenten acceder a la cumbre. Nos quedamos con esa foto, ¿no? Nos quedamos con la foto, como nos quedamos con la foto ayer de las granizadas, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, que el Lanzarote llegó a tener un aspecto de, bueno, podemos decir que nevó en Lanzarote, no, era granizo, pero de ilusiones también se vive. Pues Vicky, volvemos en un rato y nos recuerdas la previsión. Hasta luego. Venga, hasta entonces. Nosotros vamos a seguir, conectamos ahora con Eva Trujillo, porque bueno, hay varios accidentes que se han producido. ¿Cuál es la última hora? Sí, les contamos esta última hora. En estos momentos ha producido un accidente de un vehículo en el interior de los túneles de 3 de Mayo en la capital tinerfeña. Han tenido que cerrarlos y están acudiendo los servicios de emergencia. Por el momento nos dicen que no hay heridos. Tendremos que esperar para ver la valoración, pero ya se imaginan importantes retenciones a esta hora en la capital tinerfeña. Y precaución también en la TF2, en la carretera de acceso a Barranco Grande, en dirección a la capital también, porque un vehículo ha volcado a esa altura y los recursos de emergencia están interviniendo para intentar desbloquear la calzada. Muchas retenciones a esta hora de la mañana, como ven, así que mucha precaución a los conductores que están circulando a esta hora, como decimos, en estos dos accidentes que se acaban de producir en la isla de Tenerife. Y hoy también se ha registrado la peor sesión del año en la bolsa. El IBEX 35 creció un 4,55%. Este porcentaje supone su mayor caída en casi un año, lo que podría generar importantes pérdidas en medio de un escenario muy incierto. Ya lo ven en Oriente Medio. El IBEX 35 ha cedido más de un 7% en solo 2 días, lo que se traduce en una pérdida de más de 66.000 millones de euros. Pues esto implica la subida del precio de los carburantes y este lunes el barril de Brent, la referencia que tenemos en Europa, llegó a rozar los $80 tras subir más de un 8% en una sola sesión, acumulando cerca de un 30% de incremento ya en lo que va de año. La OCU prevé además una subida de hasta 10 céntimos en las próximas 2 semanas. El precedente más cercano lo tenemos con la guerra de Ucrania, que se reflejó durante meses en nuestras gasolineras. Y en la península hoy continúa la búsqueda del único desaparecido del suceso ocurrido en la tarde de ayer en Santander, donde 5 jóvenes han fallecido tras romperse una pasarela costera que conecta 2 acantilados. Son estudiantes de FP que iban de ruta con un monitor cuando la pasarela se rompió y cayeron al mar. Así lo ha relatado la única superviviente que continúa ingresada. Sería prematuro en estos momentos avanzar las razones por las cuales la estructura se ha vencido. Hay unas primeras valoraciones, pero son unas primeras valoraciones que son estimaciones que no son la constatación sobre los restos de la estructura. Y en Extremadura estamos pendientes del resultado de la primera votación para investir presidenta María Guardiola del Partido Popular, que va a ser en el día de hoy. El pacto no está garantizado a esta hora, pero será el primer intento para lograrlo. Guardiola, en su discurso de este martes, tendía claramente la mano a Vox. Rodríguez y Vicky Palma en una mesa con especialistas para analizar los datos y explicar de forma clara. Este es el especial que este jueves van a poder ver aquí en directo en Televisión Canaria para analizar de forma técnica y divulgativa
intentar explicarles y mantenerles, por supuesto, informados de la última hora relacionada con la situación que se está viviendo en el Parque Nacional del Teide. Van a estar presentes expertos del IGN y también del Involcán. Las inquietudes de la población. Mayer Trujillo. Pues estos son algunos de los asuntos que están marcando la actualidad. Ya saben, mucha precaución si tienen que conducir a esta hora en la capital tinerfeña por esos 2 accidentes. Bueno, pues nos quedamos con esos consejos que nos da Eva, mucha precaución, y comenzamos ya a analizar la actualidad con los invitados que tenemos esta mañana. Por un lado, Pepe Farruco, que como siempre viene con su maravilloso blog, que va a dibujar ahí los temas, ¿no? La idea que tú tengas de los temas que vamos a tratar. Ya sabes, empezamos con Irán, ¿eh? Estamos pendientes de todo lo que ocurre en ese punto del planeta y ver las consecuencias aquí en Canarias, así que toma buena nota. También, por otro lado, ya compañeros de esta casa, Paco Pomares, Natacha Yarena. Muy buenos días. Y tenemos, ya saben, una invitada pues especial, Goli, iraní, residente aquí en Canarias, con la cual queremos analizar todo lo que está pasando desde tu punto de vista, que nos cuentes tus impresiones. En primer lugar, ¿cómo estás viviendo, que tú tienes familia allí en Irán, cómo estás viviendo Buenos esta días, situación? Pilar. Pues lo estamos viviendo con muchísima delicadeza. No podemos evitar reaccionar emocionalmente a lo que está sucediendo. Llevamos mucho tiempo esperando algún cambio en Irán y por eso lo estamos tomando con bastante cautela. Enseguida vamos a hablar un rato contigo, por supuesto, y con el resto de los tertulianos, pero antes vamos a recordar que el presidente del gobierno comparecía hace tan solo unos minutos, y esto tras las amenazas de Trump de cortar las relaciones comerciales con España por su negativa a que utilice las bases de Rota y Morón para la guerra en Irán. Pide el presidente el cese de las hostilidades, que no se deben resolver con bombas y que el gobierno está del lado del derecho internacional. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Bueno, ya han vuelto a casa, por otro lado, más de 175 españoles en un vuelo procedente de Abu Dhabi. Lo hacían ayer al aeropuerto Madrid-Barajas, alivio tras el miedo y la tensión vividos estos días. Muchos de ellos escucharon cómo caían bombas cerca de donde estaban. Desde exteriores apuntan a que se esperan más vuelos para repatriar al mayor número posible de españoles, una cifra que asciende a los 30.000. Pues muy duro, porque hubo muchos bombardeos y al final toda la tensión que hemos tenido allí pues no estamos acostumbrados. Pero una amiga, tenemos ahí una amiga y gracias a eso pues bueno, también hemos tenido una red de apoyo allí importante a través de sus amigos y de sus contactos, de su trabajo. Hemos podido estar en sitios seguros y hemos podido llegar a casa muy pronto. Fuimos 4 días de turismo y nos cogió allí todo. Hemos pasado bastante miedo, además porque también teníamos nuestras hijas allí y ha sido una cosa un poco dura, pero ellas se han portado como unas campeonas. Vamos a analizar lo que está ocurriendo con Ruimán García. Es analista de defensa, nos puede atender hasta hora de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer poder compartir mi conocimiento con ustedes sobre este conflicto que está ocurriendo y que tiene unas implicaciones muy graves para todo el mundo, para España y para las Islas Canarias también. Pues queríamos en concreto, porque estamos en el tiempo de preguntas, de tertulia, 2 preguntas muy concretas. Uno, en primer lugar, saber brevemente, si es posible, qué le parece que Pedro Sánchez, lo acabamos de escuchar, el presidente del gobierno, pues él siga diciendo que defiende su no a la guerra y que pida la vía diplomática. ¿La vía diplomática a estas alturas es posible para solucionar este conflicto? Es bastante complicado porque es un conflicto, sobre todo para Israel, existencial, y también para Estados Unidos le interesa este conflicto por numerosas razones. Entonces, la vía diplomática de momento está descartada, por lo menos en las primeras semanas de conflicto si se alarga. No le interesa a Estados Unidos ni a Israel tampoco, porque tienen numerosos beneficios, sobre todo en el caso de Estados Unidos, debilitar a China es uno de esos objetivos, y también preservar a su principal aliado en la zona, que es Israel. Y evidentemente van a hacer todo lo posible para intentar evitar esa vía diplomática, aparte de que el abatimiento del líder supremo de Irán ha cortado de momento esa posibilidad.
de poder llegar a un acuerdo diplomático, al menos de momento, pero la vía está abierta, pero está difícil. Por lo menos en un tiempo reciente. Donald Trump, que ayer decía que España es un aliado terrible, que amenaza con cortar las relaciones comerciales. Esto visto desde aquí, desde Canarias, ¿cómo nos puede afectar? Pues nos puede afectar bastante en el sentido de que gran parte de las importaciones que hacemos de Canarias provienen de vía marítima y aérea. Y si se produce un corte de suministros estadounidenses, sobre todo gas natural, por ejemplo, puede afectar bastante nuestras islas, aparte del conflicto de Irán, que eso va a generar una repercusión, si dura mucho en el tiempo, en todo el transporte que se envíe a nuestras islas, porque gran parte de lo que viene a Canarias proviene por vía marítima y aérea. Y eso es un problema muy grande que podemos tener, aunque existen medidas que España puede adoptar para que ese impacto sea menor. Gracias por habernos atendido, Ruimán García, analista en defensa. Nos quedamos aquí en el tiempo de tertulia analizando también sus palabras como experto. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, igualmente. Un saludo y un placer poder estar con ustedes. Bueno, pues las palabras de Pedro Sánchez, cómo va a afectar esto a nuestro archipiélago, a Canarias, y cómo lo vive la comunidad iraní, que está aquí en nuestras islas. Representante de ella es Goli. Goli, que nos comentabas antes que con preocupación están viviendo. Tú tienes familia, como decíamos, allí en Irán, pero desde aquí, ¿qué se puede hacer? Lamentablemente ahora mismo no nos podemos comunicar con nuestros familiares, puesto que bueno, hay un apagón digital, las líneas telefónicas tampoco están funcionando con normalidad y bueno, pues si la vía diplomática hubiera funcionado durante 47 años, hoy no estaríamos aquí. Lo dices porque el presidente del gobierno acaba de apelar a esa vía diplomática, ¿no? Sí, Irán ha vivido 47 años de sanciones, 47 años de intentos fallidos. No ha habido en ningún momento ningún tipo de apertura hacia la diplomacia por parte de Irán. Paco, Natacha. Bueno, yo creo que en relación con esa pregunta en concreto, lo de si la vía diplomática es posible, la vía diplomática funciona hasta que empiezan a funcionar los cañones. Cuando empiezan a funcionar los cañones es difícil mantener la diplomacia en medio del ruido. Sinceramente no creo que a nadie le interese en estos momentos frenar esta situación. La respuesta de lo que queda del gobierno de Irán ha sido clarísima, ¿no? Es decir, han iniciado un proceso de generalización de la guerra con todos sus vecinos, que no tenían nada que ver con este entierro, ¿no? Y bueno, lo que han hecho ha sido bombardear a todos los países del Golfo Pérsico. Lo que han hecho ha sido intentar, han llegado en sus bombardeos hasta Chipre, que ya me dirán que tiene que ver con este asunto, ¿no? Entonces, no hay un interés de ningún tipo de ir a la vía diplomática. Ese interés crecerá en la medida en que el conflicto se vaya prolongando, la mala sangre que se genera cuando empieza una guerra se reduzca, porque los dramas que se vayan produciendo sean cada vez mayores, y también, aunque parezca esto una perogrullada, cuando empiece a gastárseles el combustible, cuando empiece a gastárseles el armamento. El armamento no es eterno. Estados Unidos necesita su armamento, Israel necesita su armamento, y para defenderse o para intervenir en otra serie de situaciones. Y todo lo que están gastando de una manera masiva en Irán, llegará un momento que no lo puedan usar. Y a Irán le ocurre igual. Irán tiene para 2 semanas, 3 semanas más de sostener una presión tan fuerte como la actual. Habló de 4 semanas, pero luego incluye el tiempo que sea necesario, ¿no? Claro, que además cuando una guerra se alarga también empiezan a entrar en la terna qué visión tiene la sociedad de los conflictos, de las intervenciones, y al final también no hay que olvidar que está de por medio no Estados Unidos sino Trump, y Trump tiene una crisis reputacional importante. Lo cierto es que también nosotros podemos analizar este tipo de conflictos desde nuestro privilegio de vivir en un sitio no solo alejado sino también libre de este tipo de situaciones, y no es fácil porque no podemos circunscribirlo a una cosa concreta. Son, como decía Goli, son más de 40 años de heridas abiertas y de vivir en un país donde es muy difícil vivir, y sobre todo es muy difícil cómo se vive desde fuera. Lo cierto es que es verdad que tenemos un complejo a la intervención, porque nos parece siempre que está mal que una potencia externa intervenga, pero hasta qué punto
no se debe intervenir, y después está la postura de España. Yo también tengo una dicotomía. Yo por una parte digo, nos estamos enfrentando, pero por otra parte también Trump es un matón de manual y en algún momento alguien también tiene que ponerle freno. Y hablabas tú, y aprovechando que tenemos a Oli aquí, de nosotros aquí, tú escucharás a la gente, ¿no?, a muchos analistas opinando desde España y en concreto aquí desde Canarias, pero tú que lo vives en tu propia sangre, con tu familia, ¿cómo están viviendo esto? ¿Cómo han sido estos 40 y pico años? Porque recordamos, tu padre, tu madre se fueron de allí viendo que futuro para las mujeres en Irán no había, ¿eh? Efectivamente. Se habla de violencia, pero hay que destacar que la violencia en Irán no empieza con esta intervención. La violencia en Irán empezó hace 47 años con la revolución de 1979, donde se echa un shah, donde se terminan con un sistema democrático liberal e instalan las leyes de la Sharia. Que eso se traslada, llega la revolución, llega la teocracia y con ella la ley de la Sharia. La ley de la Sharia no saben si saben lo que es una adaptación chiita de las leyes del Islam, y eso se traslada pues a la vida legal, al sistema bancario y sobre todo al código de vestimenta. Con eso ha habido muchísima violencia en Irán. Pero cabe destacar que se habla de víctimas y de violencia ahora que ha intervenido Occidente. Pero nadie recordaba a esas víctimas durante estos 47 años de dictadura, de teocracia, de represión hacia mujeres, hacia minorías, hacia opositores del régimen. No ha empezado ahora, esto viene muy atrás. Efectivamente, mi familia tuvo que huir. Nos fuimos porque mi padre consideró que con una mujer y 2 hijas Irán no iba a ser un país próspero para nosotras. Nos vinimos básicamente con lo opuesto e iniciamos una vida aquí. Pero es que, Pilar, en Occidente no estamos preparados para escuchar la realidad de la vida de los iraníes. ¿Por qué? Cuéntanos tú cómo es la realidad de la vida allí. Ponnos un ejemplo y enseguida, por cualquier pregunta que quieran hacerle a Oli, y hablamos entre todos, porque debe ser, tu testimonio es para nosotros muy importante. Claro, aquí hay que destacar hay que matizar algunos conceptos. Irán no es un país árabe. Nosotros somos persas, no éramos musulmanes. Había una minoría musulmana en el país. ¿Qué pasa? Que esta guerra tampoco es contra el pueblo iraní, sino es contra el régimen. Hay que separar, hay que conceptualizar estos dos puntos. Entonces, las libertades básicas no existen. La soberanía no reside sobre el pueblo, sino sobre el régimen. El pueblo iraní no es soberano. No contamos con derechos básicos. Por ejemplo, no hay libertad de expresión. No hay libertad para decidir qué te pones. No se puede cantar en público. Si tú fueses allí, ¿cómo tendrías que ir vestida? Por ejemplo, ¿qué podrías hacer como mujer en Irán? Esta tertulia no la podríamos tener. Yo sentarme aquí cómodamente y hablar de lo que me parece el régimen no sería posible. Según salga del plató, vendría la Guardia Revolucionaria pues a detenerme como opositora del sistema y, por supuesto, no tendría ningún juicio, no sería sometida a ningún juicio. En Irán no existen las libertades de ningún tipo. No se puede bailar, no se puede cantar, no se puede... las reuniones familiares, sobre todo entre jóvenes, está prohibida. Ahí tienes que agachar la cabeza, tienes que respetar los códigos de conducta y de vestimenta, y mientras hagas eso y no hables contra el régimen, pues puede que tengas una vida tranquila, pero no próspera. Y si no te cuesta la vida, puede llegar a costarte la vida. Por supuesto, y lo hemos visto. Lo hemos visto en las últimas manifestaciones, donde las cifras reales se desconocen, pero se habla incluso de 50.000 muertos en un mes. Pero al final entonces se alegra mucha gente que esté allí de que Estados Unidos e Israel hayan atacado al régimen. Es
que la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado más tiempo. Es que lo que está contando Goli yo creo que expresa fundamentalmente la dicotomía moral de la mayoría de las personas que nos alegramos por una parte de esta intervención, nos genera dudas de cómo se hace y por qué se hace, pero sobre todo es importante escuchar a las personas que viven, han vivido, tienen contacto y saben de primera mano lo que está pasando allí, precisamente porque insisto en lo que yo decía antes, cualquier persona que no haya vivido ahí puede hablar, pero lo habla desde un privilegio y también tenemos que escuchar y también tenemos que entender que las cosas no son simples, las cosas no son sencillas, vienen de acumular muchísimos conflictos y heridas, y lo que está diciendo Goli es fundamental. Tú no puedes vivir en un sitio donde no puedes vivir. Paco. Bueno, yo creo que millones de iraníes han recibido esta intervención de Israel y de Estados Unidos con alegría, con una alegría preocupada, porque al mismo tiempo que estás alegre porque has acabado con el que ha representado 30 años de autoritarismo extremo, de crímenes de Estado, el ayatolá Jamenei, pues al mismo tiempo eres consciente de que te puede caer una bomba en la cabeza y acabar con tu vida, ¿no? Entonces es una alegría que tiene esos condicionantes, pero también hay un porcentaje de iraníes que están, yo creo que es un porcentaje relativamente pequeño y que se estructura fundamentalmente en torno a los beneficiarios del actual régimen que están en contra de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo, ¿qué es? Lo que está sucediendo es una intervención oportunista realizada por parte de Estados Unidos e Israel, que hace ya tiempo que estaban preparando una intervención en Irán, la habían anunciado, y es prácticamente imposible empezar una guerra sin que se perciba que se están preparando los mecanismos para empezarla, y que en un momento determinado tienen conocimiento por una filtración de la CIA, por un informe de la CIA, de que se puede localizar a Jamenei y algunos de los directivos de su Estado Mayor en un centro en concreto, y lo bombardean y acaban con ellos. Es el primer acto de la guerra, es un acto, lo digo con todas las consecuencias, es un acto victorioso y es un acto para celebrar por quienes han iniciado la guerra y por quienes se sienten felices de que se haya acabado con el que representa la opresión, el que representa el crimen, la tortura, la falta de libertad en Irán. Ahora viene lo que viene. Y lo que viene es una guerra de largo recorrido. Irán no es el Caribe, Irán no es un país gobernado por un dictador de juguete. Irán es un país que lleva 40 años instalado en una teocracia absolutamente controladora, y a partir de ahora lo que estamos viendo es un intento por parte de Irán de generalizar la guerra a todo el territorio circundante y todo lo más lejos que se pueda llegar también. Y eso lo que indica es que no vamos a tener un conflicto de unos días, como probablemente se pensaba al principio, sino que vamos a tener un conflicto muy largo. Ayer me preocupó, y con esto concluyo, una declaración realizada por Trump que ha pasado bastante desapercibida, cuando dijo en sus declaraciones junto al canciller Merz en la Casa Blanca que él no quería, no pensaba que los herederos legítimos de la monarquía, el Shah de Persia, el hijo del Shah, el príncipe Reza Pahlavi, vayan a poder solucionar el tema. ¿Qué hay que hacer, como en Venezuela? Buscar una persona del régimen interior. Es decir, ya está planteando una alianza con los mismos que sostienen o han sostenido el régimen en el interior. Pues no, y para ese viaje, Mm. sinceramente, uno tiene derecho a preguntarse si merecía la pena esto. Goli, nos quedamos ya sin tiempo, simplemente si brevemente nos puedes lanzar un mensaje. El mensaje que les mando es que tengan en cuenta que la guerra en Irán la ha iniciado el régimen contra la población civil. Han asesinado a muchísimas personas por haberse manifestado, que lo que ha pasado en Irán no se habla fuera de Irán, pero ha sido tremendo lo que ha pasado ahí. Mujeres que han sido detenidas por no respetar el código de vestimenta. Estas mujeres son brutalmente violadas y asesinadas. Y hay que hacer algo. La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado, y menos ahora que ya el conflicto se ha iniciado. Y quizás un buen mensaje justo esta semana, que se celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y que tengamos en cuenta
que esto es una lucha feminista. Pepe, vamos a enseñar ya la viñeta relacionada con este asunto. Bueno, he puesto aquí al presidente Pedro Sánchez, ¿no?, que limpiándose las manos y que acaba de pintar sobre una pared: otra no, base fuera de servicio. Y tienes otro también sí, hecho. y otro aquí, terminando. mi apoyo al pueblo Vale. iraní, al sufrimiento que está haciendo por esa teocracia tan criminal de tantos años, y sobre todo eso pues basado en la lucha de las mujeres, ¿no?, y diciendo: en Irán protestamos contra el régimen quitándonos el velo. Dice: ojalá Occidente lo vea quitándose el que tienen ellos, tapándose sus ojos. Bueno, pues con esta reflexión por parte de Pepe concluimos este tema. Goli, darte las gracias, estamos en contacto y desearle lo mejor a tu familia, la que tienes en Irán. Muchísimas y gracias por estar con nosotros, iraní residente en Canarias de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Y también un saludo muy afectuoso a tu familia, la que está aquí en nuestro Gracias a archipiélago. ustedes por invitarme, por darle la oportunidad a alguien que vive desde la diáspora iraní lo que se está sufriendo ahí de primera mano. Pues mucho ánimo, mucho Muchas ánimo a gracias. todos ustedes. Y nosotros vamos a continuar hablando de otros temas. Ya saben que sigue la ITB de Berlín, esa feria turística en la que Canarias intenta mantener ese mercado alemán en las islas. Isaac Tacoronte, buenos días. Además de las instituciones canarias, son muchas las empresas que están vinculadas a esta industria que también se han desplazado hasta esa ITB. Sí, Pilar, como decíamos al principio del programa, hoy es una jornada, la segunda jornada de la feria, en donde las empresas canarias van a tratar de reforzar esos lazos que tienen con el turismo alemán. Empresas canarias como, por ejemplo, Sicar. Vamos a hablar con Ramón Valiente, que es el director comercial de Sicar. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. El mercado alemán, que es un mercado previsor, ¿alquilan los coches con bastante tiempo de antelación? Sí, ellos suelen ser muy organizados y te hacen la reserva con bastante antelación. También es verdad que muchos de los alemanes te hacen la reserva porque se van también a las islas pequeñas, ¿sabes?, como La Gomera, que te van a hacer una caminata, o te van también a La Palma, al Hierro, y entonces sí lo organizan con bastante tiempo. Y en estos días en los que se está hablando aquí, en la feria también de esa inestabilidad internacional, me imagino que también afectará a empresas como Sicar el no saber si esos turistas alemanes que son más conservadores finalmente apuestan por ir a Canarias como en vacaciones. Sí, yo creo que ellos cuando ven este rollo de las guerritas estas, como digo yo, por aquí y tal, es un turismo más interior. Entre ellos, ¿no?, suelen hacer sus vacaciones en su propio país. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque el año pasado, por ejemplo, en Lanzarote puedo dar un dato, que estábamos con un 2% del 24% que subió los alemanes, y ahora hemos subido un 5%. Vamos a ver si la cosa sigue así, pero bueno, sabes que mañana te puedes despertar y no sabemos qué pasa. Pero ya para finalizar, Ramón, ¿qué tipo de vehículos suelen alquilar este mercado alemán? ¿Suelen ser vehículos más familiares a lo mejor? Bueno, suelen ser más familiares, pero también hay mucha juventud que va a caminar, porque antes venía mucho turismo también alemán, más antiguo, más mayores, que siguen viniendo con más tranquilidad y tal, pero la juventud que viene ahora, que la mochilita a caminar y tal, te alquila un cochito más bien mediano y tal para moverse, ¿no? Sí, son buenos clientes, la verdad que los alemanes son buenos clientes, y mucho es un cliente también muy serio, ¿no?, muy repetidor. Si le haces las cosas bien, ahí lo tienes para siempre. Esa fidelidad, sí, desde sí, luego. sí. Y empresas canarias como Sicar lo que pretenden en estas ferias es mantenerla, así que Ramón Valiente, director comercial de Sicar, gracias por atendernos. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, pues esta segunda jornada de la Feria de Turismo en Berlín sirve también para poner sobre la mesa aspectos importantes como el de la sostenibilidad. Muchas de las empresas que están aquí presentes presentan esa sostenibilidad como una base fundamental para atraer al turismo alemán, un turismo que precisamente mira mucho esos lugares. Empresas como Lopesan, precisamente con las que hablábamos estos días, aseguraban que la sostenibilidad forma parte de ese reclamo turístico. Alemania ha sido un mercado estratégico para Gran Canaria, ha sido el primer mercado para Gran Canaria como país singular y ha sido el segundo como región si contamos con el mercado escandinavo. Parte de nuestra gente es alemana y tenemos de hecho una central aquí en Berlín con más de 40 profesionales que trabajan para nosotros. Nos sentimos muy cercanos al mercado alemán, tanto como emisor como receptor. Bueno, pues con la mirada puesta en la ITB de Berlín y también en este conflicto en Oriente Medio, Natacha, al final puede beneficiar lo que ocurre allí para que elijan a Canarias los turistas que iban a ir a esa región como un destino seguro. Hombre, la industria turística se puede cuantificar y además la historia lo ha puesto sobre la mesa siempre, que cuando hay conflictos en estas zonas del mundo siempre nos beneficia a Canarias, y también cuando están ciertos países con tranquilidad nos perjudica, entre comillas, porque son más atractivos a nivel económico. Hombre, se abre esa puerta, pero también es verdad
que se abre una incertidumbre de cómo puede afectar a España con la postura que está tomando frente a, no frente al conflicto iraní, sino más bien contra Trump y Estados Unidos. En cuanto a la feria la ITV, tú sabes que yo soy un poquito escéptica en la actualidad de cómo se toman estas ferias para la industria, pero espero que por lo menos vengan con ideas nuevas para por fin a ver si ponemos el sector turístico en Canarias en la modernidad. Paco. Bueno, yo me parece que plantear si nos beneficia o no nos beneficia es un ejercicio que hacemos siempre cuando se producen este tipo de cuestiones, ¿no? Pero tenemos pocos datos en realidad y además seguramente no es el asunto determinante. Es posible que Canarias se vea en estos momentos como una zona segura en relación con un turismo no competitivo, que es el turismo no competitivo con nosotros, que es el turismo de Oriente Medio, ¿no? Oriente Próximo, pero no es la clave del asunto. Yo creo que lo que realmente tiene que preocupar a Canarias en estos momentos es, aparte de los aspectos morales de esta guerra, de la masacre que se está produciendo, lo que habría que plantearse es qué impacto va a tener sobre el transporte, sobre el encarecimiento de los crudos, qué va a suponer eso para esta región. E incluso si, yo no creo que vaya a suceder, pero si el conflicto con el señor que está en la Casa Blanca se agudiza y llega a convertirse realmente si llega realmente a preocuparse por lo que pueda decir el señor Pedro Sánchez o hacer el señor Pedro Sánchez y toma medidas en ese sentido, ¿qué consecuencias tendría en el medio plazo para el país y para las islas? Yo creo que tendría más consecuencias para Estados Unidos en tanto en cuanto nosotros importamos de Estados Unidos el doble de lo que exportamos a Estados Unidos, y interrumpir el comercio es interrumpirlo en las dos direcciones, no se puede interrumpir exclusivamente no es que salgamos perdiendo nosotros, ellos también. Entonces, bueno, salen perdiendo de esa manera, en el sentido de que nuestras importaciones se reducirían. Pero yo no creo que eso vaya a ocurrir. Yo creo que al final el mundo va a seguir ignorando lo que sucede en Oriente Medio. La gente que quiere irse de vacaciones se va a ir de vacaciones y los que quieran elegir Canarias van a elegir Canarias. Pues veremos, Paco, qué pasa. Paco y Natacha, gracias por acompañarnos en este ratito de tertulia. Gracias, como siempre. Canarias. Y también, Pepe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos un buen día. Buenos días. Gracias. Bueno, vamos a conectar hasta la de la mañana con Eva Trujillo. Estamos atentos a ese accidente registrado en la capital tinerfeña que nos comentabas antes, que se produjo en la avenida 3 de Mayo. Sí, caos a primera hora de la mañana en la capital. Pilar, ocurría en el interior de los túneles de 3 de Mayo. Ya está nuestro compañero Carlos Centurión allí. Carlos, ¿qué tal? Cuéntanos cuál es la última hora. Hola Eva, buenos días Canarias. La última hora es que ese caos del que hablábamos ya ha mejorado muchísimo. De hecho, el túnel de la 3 de Mayo, que estamos en su boca, ya está abierto a esta hora. El accidente que obligó a cerrarlo, lo obligó a cerrar durante unos 10 minutos aproximadamente, tuvo lugar a las 10 de la mañana, un coche se salió de la vía, hubo un herido leve que tuvo, como digo, que obligar a cerrar el túnel. Eso provocó mucho más tráfico en superficie, a esta hora en superficie. A ver si podemos verlo ahora hacia nuestra derecha, Baute. El tráfico también es bastante fluido. No tuvo un herido de gravedad, insisto, un herido leve. Y el tráfico ahora es bastante fluido en una mañana en que la lluvia que sigue cayendo ha dificultado bastante el tráfico en general en Santa Cruz y sobre todo en sentido salida. Por cierto, y por último, recordar también que durante esta mañana hubo otro accidente en la Tenerife 2, la conexión entre la autopista del norte y la del sur, a la altura de Tíncer, y en sentido sur volcó un coche también sobre las 8 de la mañana y también provocando muchas retenciones en esa importante vía que circunvala la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Pero importante a esta hora, tráfico bastante fluido en sentido salida en el túnel de la 3 de Mayo en Santa Cruz de Tenerife. Eva. Bueno, como lo vemos, se restablece la normalidad, también unos accidentes marcados por la lluvia. Y el Gobierno de Canarias ha cambiado la situación. En estos momentos de alerta a prealerta por viento entra en vigor ahora a las 9 de la mañana. Y en Gran Canaria anoche se llegaron a registrar rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en puntos como Firgas. Nos vamos en directo, Estefanía de Blasio. El Cabildo ha comunicado que abre las vías que estaban cerradas hasta ahora de acceso a la cumbre, además.
técnicos de carreteras han procedido a abrir esta carretera. Bueno, parece que teníamos problemas. ¿Tenemos algún problema con el micrófono? Bueno, parece que tenemos problemas para escuchar a nuestra compañera Estefanía con el micrófono. Bueno, volvemos a hacer las pruebas, volvemos a conectar con ellas. Como decíamos, se acaban de abrir las carreteras en Gran Canaria de acceso a la cumbre para disfrutar de esos copos de nieves que habían en el día de ayer. Pero vamos a ver cuál es la situación en la isla de Tenerife, donde hasta ahora sí que continúan cerrados esos accesos al Teide. De verdad, Lorena de Cobos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Eva Trujillo. Sí, continúan los accesos cerrados al Teide, también las pistas. No se puede llegar de ninguna de las maneras al Parque Nacional del Teide y según informan desde el Cabildo Insular de Tenerife, no hay previsión de que se reabra al tráfico a lo largo de la jornada de hoy, salvo alguna novedad. Por el momento, poco cambio. La lluvia no ha cesado desde primera hora de la mañana en esta parte alta de la isla de Tenerife, en este municipio de La Orotava, a la altura de La Caldera. Nos encontramos en este corte, en el corte de la TF21, donde les contábamos esta mañana que a primera hora se aglomeraban varios numerosos trabajadores del Parque Nacional esperando la señal que les permitiera incorporarse a su puesto de trabajo. Han podido acceder, eso sí, con personal del Cabildo de Tenerife, abriendo la comitiva para garantizar las medidas de seguridad. Hacías mención hace tan solo unos segundos, Eva, de las fuertes rachas de viento registradas en la isla de Gran Canaria. Aquí en Ixaña durante la noche llegaron a registrarse hasta 130 kilómetros por hora. El viento en este momento es suave, en este punto en el que nos encontramos. Hay mucha niebla y, como digo, los chubascos, la lluvia continúa siendo constante, no ha dejado de llover y la temperatura ronda los 7 grados. Eso sí, con previsión de cambio, de ascenso, según nuestra compañera Victoria Palma, a lo largo de la jornada de hoy tenderán a ascender, a ver si se va notando un poco el calorcito. Por el momento nos quedamos con esta estampa, con esta imagen. La buena noticia, la lluvia, que siempre es bien recibida. Gracias, Lorena. Y quinto día de guerra en Irán, donde aviones de caza franceses han neutralizado drones iraníes que tenían como objetivo los Emiratos Árabes Unidos. Israel está lanzando bombardeos a gran escala sobre Teherán. Mientras tanto, 4 de los 6 soldados estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra de Oriente Próximo han sido identificados y el asesor del difunto líder yemení ha confirmado que no negociará con Estados Unidos y que está preparando para continuar con esta guerra. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia, porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el gobierno de España. No a la guerra, decía Pedro Sánchez hace solo unos minutos en esa comparecencia que hacían desde la Moncloa. Y ahora volvemos al archipiélago y vamos a hablar del gran operativo de seguridad extraordinario que se puso en marcha en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Estuvieron trabajando unos 1.500 efectivos de los distintos cuerpos de seguridad para velar por la seguridad de más de 1 millón de personas que se dieron cita durante casi todo el mes. En total, los agentes llevaron a cabo 12 detenciones en las noches de fiesta. En cuanto a las asistencias sanitarias, se realizaron casi 700 y la mayoría de ellas fueron por exceso de alcohol, por enfermedades o por caídas. Pues un balance muy bajo en comparación con la cantidad de personas que se dan cita esos días en la capital tinerfeña. Cada día conocíamos el balance que había de la noche anterior. El responsable de esos tratamientos, de esos datos, está hoy aquí con nosotros en Buenos Días Canarias para explicarnos parte de cómo se establece ese dispositivo de seguridad en estos eventos multitudinarios. Hablamos del jefe de prensa de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Félix? Buenos días. Hola, buenos días Canarias. ¿Qué tal? Bueno, señor Díaz, es uno de los carnavales más seguros del mundo, los datos así lo avalan, lo vemos. Esto es gracias a este dispositivo de seguridad implantado de forma más exhaustiva desde el año 2008, ¿verdad? Sí, hombre, evidentemente al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se le pueden poner muchas etiquetas, espectacularidad, multitud de gente en las calles, pero también, y es un poquito de lo que queríamos hablar hoy, de la transparencia informativa respecto a las incidencias que se producen. Lógicamente todo el operativo está conectado para también al día siguiente, como bien comentaba, dar a conocer a la población, a la ciudadanía, los incidentes que han ocurrido y solamente con un objetivo. Esa transparencia solamente tiene el objetivo de eliminar bulos, rumores y quizás algunas situaciones que no son
recomendables en cuanto a lo que pudiera manchar la imagen del carnaval. Es una de las fiestas más seguras, lo decíamos, pero también de las más multitudinarias de nuestro país. Quizás la podemos comparar con la fiesta de los Sanfermines. Es complicada esta coordinación de todo un operativo en el que prima la información, la buena relación con los medios de comunicación por esa premisa, ¿no? Para evitar bulos y que la gente sienta inseguridad. Sí, evidentemente, todo esto nace del año 2008, cuando empezamos a afrontar, digamos, esa política de transparencia informativa, pero viene mucho más atrás, viene de más o menos del año 2006, cuando se detecta en el equipo de gobierno entonces que había algunas situaciones de bulos, rumores, algunas agresiones que fueron mediáticas en el año 2016. Todo eso hizo pensar que era importante combatir esta mala imagen que se estaba generando respecto a una posible violencia en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, dando información. Evidentemente, la información que se da desde el Carnaval fluye desde todo el operativo que participa, desde fuerzas policiales, protección civil, los propios medios sanitarios, y al final lo que hemos conseguido, creo, desde mi punto de vista, es que la ciudadanía sepa que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es muchas cosas, evidentemente es espectacular, es multitudinario, pero también es transparente. El equipo de prensa junto con los efectivos comparten esas noches del carnaval. A veces, desgraciadamente, también hay noticias que son negativas. En ese caso, la premisa es proteger primero la privacidad de la víctima o de las víctimas, información a las familias y luego ya entramos los medios de comunicación, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y lo bueno de estos últimos 17, casi 18 años de carnaval es que ese dispositivo policial, de seguridad, de emergencia está perfectamente engrasado con la política de comunicación que mantenemos en el servicio desde hace muchísimo tiempo. Y nos permite, cuando haya desgraciadamente unas circunstancias a lo mejor luctuosas, quizás lo más feo, ¿no? Lo más complicado que tenemos que abordar a veces en el carnaval, ya sea por accidentes o por cuestiones de salud, o como desgraciadamente el año pasado por motivo de una agresión, la premisa está clara, todo el dispositivo trabaja para dar la mejor y la mayor información desde primera hora de la mañana y que así evitar, como decíamos al principio, bulos y rumores. Pero, como bien decías, respetando siempre la privacidad, la imagen, el honor de las víctimas. Y muy importante también para nosotros no ofrecer esa información antes de que lo conozcan los familiares. Me parece una premisa también básica y que, digamos, marca también de nuestro carnaval a la hora de enfrentar la información que se da. Félix, este año además han tenido colaboración de cámaras de seguridad en lo que se llama el cuadrilátero de la ciudad, ¿no? Donde se acumula el grosso, digamos, de la población en esos días de fiesta, también de drones. Ha tenido un buen resultado, ha sido de gran ayuda para los agentes que han trabajado. La percepción que se tiene en los servicios de seguridad evidentemente es que sí, porque digamos esas 28 cámaras que estaban distribuidas a lo largo y ancho del Carnaval Santa Crucero nos permitían ver zonas que habitualmente tendríamos que tener pues seguramente con policías desplazados al lugar para saber qué estaba ocurriendo allí. Esa visión de las 28 videocámaras apoyadas por los drones, en este caso de una actividad conjunta que se ha realizado entre la Policía Nacional y la Policía Local, ha avanzado desde el segundo año que se hace y ha avanzado muchísimo lo que es la videovigilancia, el control y la capacidad de respuesta de los equipos a pie, porque tenemos, digamos, ese gran hermano por encima, que vuela por encima de los carnavaleros para protegerles al fin y al cabo y para detectar cualquier incidencia sobre la que hay que intervenir. Muy bien, feliz día. Compañero, gracias por atendernos, por acercarnos esa información y por estar ahí en noches difíciles como pueden ser las del carnaval, con mucha información y en las que tenemos que evitar los bulos. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, y antes de terminar este boletín vamos a contarles una última hora porque se acaba de producir otro accidente de tráfico con 4 vehículos implicados. Nos comunican que es en la TF1 en sentido sur, a la altura de San Isidro. Estaremos muy pendientes y en los siguientes boletines intentaremos darle más información. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir tan solo unos minutos a publicidad y a la vuelta les vamos a hablar del programa especial que Radio Televisión Canaria les va a ofrecer este jueves. ¿Qué ocurre en el Teide? Un espacio para el análisis técnico y divulgativo y para tratar de explicarles con la situación que está viviendo el Teide, acompañados por profesionales y por expertos. En unos minutos hablamos con nuestra jefa de meteorología, Vicky Palma, que estará en ese especial. En las cañadas del Teide abrimos un espacio. Seguimos en directo en Buenos Días Canarias, 9:23 de la mañana, tiempo ahora para los deportes.
Bueno, y como les contamos al inicio de este Buenos Días Canarias, hoy el bloque de deportes lo hacemos desde la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife. Fati Febles, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Y nos hemos tenido que venir hasta la sala de prensa de esta ciudad deportiva porque qué frío y cuánta lluvia hace en Geneto. Aitor Sanz, capitán, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, te estábamos hablando ahora, estaremos acostumbrados, pero la verdad es que el tiempo aquí no acompaña. Sí, la verdad que sí. Este año la verdad que está siendo muy raro y en Geneto se nota más, pero bueno, nos adaptamos con facilidad. Bueno, Aitor, como también toca jugar por el norte este año en este grupo primero de la Primera Federación, también sirve de ensayo, ¿no? Sí, nos vale un poquito de adaptación. La verdad es que, bueno, el ser humano se adapta fácil a cualquier cosa, o sea que estamos en ello. Aitor, cuéntame, ¿ya se te ha quitado el resquemorcillo ese del gol que te quitaron el pasado fin de semana ante el Avilés? Bueno, la verdad es que el gol me daba un poco igual, simplemente la victoria. Eso sí que me queda ahí pues ese resquemor porque creo que el equipo lo mereció, pero bueno, pues nada, nos quedamos con el trabajo que fue muy bueno. Hubiera sido el tercer tanto esta temporada, mirando los números, tu temporada más goleadora del Tenerife es la 2016-2017, justo con 3 goles. Quizás este año es el año de superar esa cifra. Bueno, no lo sé, la verdad es que yo sabes que no soy muy goleador, que bueno, yo intento hacer otro tipo de labor en el campo, pero bueno, siempre que caigan los goles, pues oye, bienvenido sea. Aitor, no paras de superar cifras históricas en el Club Deportivo Tenerife. El otro día se cumplían 206 partidos con la camiseta blanquiazul en el Heliodoro, ya ha superado los 400 en total, el segundo jugador que más veces la has vestido en la historia del conjunto blanquiazul. Cuando llegaste a la isla, justo el 28 de junio de 2013, ¿te esperabas llegar a estos números, Aitor? Para nada, desde luego, ¿no? Yo llegué a la isla con un contrato de 2 años y no sabía si iba a pasar el primero, o sea que la verdad es que para mí ha sido una sorpresa pues, estar durante tantas temporadas en un club histórico como este y encantado de poder disfrutar de lo que me gusta y hacerlo en el sitio donde quiero, que es aquí, ¿no? Además, siendo importante esta temporada, Aitor, en el buen hacer del equipo, quedan 12 partidos para acabar la Liga, son 9 puntos de diferencia con el segundo clasificado, con el Celta Fortuna, está todo bastante encaminado al principal objetivo, ¿no?, de este curso. Sí, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo y trabajar con humildad, ¿no? Porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa, es verdad que tenemos una buena ventaja, pero como te digo, en el fútbol en 3 partidos las cosas cambian, ¿no? O sea que nosotros tenemos que centrarnos en el día a día, seguir trabajando, seguir haciendo las cosas igual de bien que las venimos haciendo, porque cada vez cuesta más conseguir puntos, cada vez cuesta más sacar los partidos adelante y nuestro objetivo tiene que ser el quedar primeros, desde luego. Con lo que me dices, Aitor, entiendo que cuentas no se hacen, ¿no?, sino partido a partido ir ganando. Por supuesto, ¿no? Pues es que al final a nosotros lo que nos ha llevado aquí es no mirar más allá del partido del fin de semana, ¿no? Y seríamos unos irresponsables si hiciéramos otra cosa, ¿no? O sea, que tenemos que centrarnos en el día a día, pensar en el partido del sábado contra el Lugo, un gran rival que viene en un buen momento de forma, e intentar sacarlo adelante. Un hipotético ascenso sería bonito en el Heliodoro, Aitor. Sí, por supuesto, desde luego que hacerlo en casa pues sería muy bonito, ¿no? Porque, bueno, más que nada porque también por la gente, ¿no? Porque creo que esta afición merece una alegría. El año pasado con el descenso pues creo que dieron una lección al fútbol español de cómo se afrontan las dificultades y se merecen una alegría, desde luego, ¿no? Y oye, pues si ocurriera, ojalá pues fuera en casa, porque creo que la gente se lo merece. Oye, Aitor, ayer analizábamos la plantilla junto a mi compañero Aaron Suárez, viendo sobre todo los contratos de tus compañeros para la próxima temporada. Me salen 20 jugadores con contrato para la próxima temporada, también varios de ellos con esa opción a renovar si el equipo asciende de categoría. ¿La plantilla actual del Tenerife podría competir en segunda división? Yo creo que sí. Está claro que pues, harían falta seguramente retoques, aunque a mí no me toca desde luego valorar eso, pero yo creo que el equipo es un equipo muy competitivo, ¿no? Y que tiene muy claro lo que quiere, que comete pocos errores, que concede poco, y yo creo que esas son las bases para en segunda división hacer una buena temporada, ¿no? ¿Y en esa plantilla se ve Aitor Sanz en el próximo curso? No lo sé, la verdad es que llevo ya unos años que no me gusta mirar más allá del 30 de junio y cada vez que se acerca más ese momento, pues intento centrarme en el día a día, ¿no? Porque creo que sobre todo este año estamos viviendo un año muy bonito, estoy disfrutando mucho, en el día a día la verdad es que disfruto un montón y no quiero mirar más allá y perderme lo que está pasando, ¿no? Porque
la vida creo que es eso y que uno se tiene que centrar en el momento y disfrutar de las pequeñas cosas. Además ya te tocaba, ¿no, Aitor? Después de unos años complicados con las lesiones, volver a sentirte futbolista importante como jugador del Tenerife y, como dices, disfrutarlo, ¿no? Sí, sí, porque bueno, son muchos años remando y nos hemos quedado 2 veces a las puertas de conseguir algo muy bonito. El año pasado fue muy decepcionante y muy duro para todos, en especial para mí, por la implicación que tengo en el club y bueno, pues si conseguimos ese ansiado ascenso, pues una alegría, pues la verdad es que sería muy celebrada, ¿no? No, pero sabes que cada vez que le preguntamos a alguno de tus compañeros por la posibilidad de que sigas en la plantilla, nadie tiene dudas, todo el mundo quiere a Aitor Sanz mucho más años, tus compañeros y también tus aficionados, los aficionados del Tenerife. Bueno, eso veremos, a ver qué pasa a final de temporada. Como te digo, no quiero mirar más allá, hay que centrarse en el día a día y poner el foco como más lejos en el partido del sábado, ¿no? Que yo creo que al final es lo importante. Hablábamos antes de tus números históricos como jugador del Tenerife, también está haciendo historia Álvaro Cervera y Roberto Perera en el banquillo blanquiazul, qué importante también, ¿no? Tenerlos a ellos dirigiendo, ¿no? Desde la banda. Por supuesto, ¿no? Pues, creo que son 2 entrenadores que han marcado una época aquí, son historia de este club y su vinculación con el club y con la isla es máxima y bueno, eso se nota, ¿no? En el día a día, en el trabajo, en esa unión que hay con la grada. Bueno, creo que son 2 personas que llegaron al club en un momento muy difícil, en el que nadie veía esperanza y bueno, fueron capaces de darle ilusión al equipo y una vez que no se consiguió mantener la categoría el año pasado, pues creo que este año pues han sabido darle competitividad al equipo, tener los pies en el suelo con humildad y al final hacer una gran plantilla y una buena temporada de momento. Aitor, sabes que ahora está muy de moda en redes sociales esto de las preguntas rápidas, los test para conocer un poquito más de cerca. Aitor, son muchos años ya en la plantilla blanquiazul, pero yo creo que hay alguna cosita todavía que podemos descubrir, así que si me permites vamos a empezar un jueguito de estos de pregunta-respuesta rápida, ¿vale? Un ídolo de la infancia para Aitor Sanz. Zidane. ¿Y un entrenador? Cervera. ¿Mejor jugador al que te has enfrentado con la camiseta del Tenerife? Con la camiseta del Tenerife. Esto no puedo pensar. No puede ser tan rápido. La verdad es que ha habido muchos, pero no sé. No, te abro el abanico, si no tiene que ser con la del Tete. ¿Mejor jugador al que te hayas enfrentado? Yo creo que Ander Herrera. Ander Herrera. ¿Y el mejor en tu puesto? ¿Para ti quién es? En la actualidad, a lo mejor, yo creo que Rodri. ¿Y el mejor de la historia? No en tu puesto, sino en general. Como futbolista general, yo creo que Messi. ¿Otra posición donde te hubiera gustado jugar? Bueno, lo has hecho de central también alguna vez en el Tenerife. ¿Alguna otra? A mí me gusta estar en el campo, me da igual. Aitor, destácame a un amigo en el vestuario de los que hayas tenido. Raúl, Carlos, Enrique, bueno, son muchos. ¿Tienes alguna manía a la hora de entrar al campo, de llevar a cabo tu trabajo? No. ¿Y algún defecto que tenga Aitor Sanz? Sí, me cuesta muchas veces decir que no. ¿El mejor momento de tu carrera como futbolista? Espero que esté por llegar. ¿Y la afición del Tenerife es, en una palabra? Cariñosa, fiel, bueno, muchas cosas. Te voy a decir una fecha, 24 de junio de 2017, Getafe-Tenerife. ¿Qué te provoca? Bueno, nostalgia, orgullo también, cierta decepción. Esa pena de Getafe, te voy a dar otra, ya sabes seguramente cuál va a ser, 19 de junio del 2022, ese choque del Heliodoro ante el Girona, quizás el golpe más duro de tu carrera, Aitor. Sí, probablemente. Mucha emoción por todo lo que se vivió antes, tristeza por lo que se vivió después, pero muy orgulloso de mi equipo, de mi club y de mi afición. ¿Un lugar de Tenerife que destaques? Masca. Oye, ¿te cae bien la prensa? Sí, entiendo que hacéis vuestro trabajo, hay gente que busca siempre ahí la herida, pero creo que cada vez vais a mejor. Aitor, si no hubieras sido futbolista, ¿por dónde hubieras tirado? Pues probablemente algo relacionado con la informática, que es lo que estudié. ¿Qué le dirías al Aitor Sanz, a tu yo de hace 20 años? Que disfrute. Una promesa, si sube el Tete, sé que no nos gusta hablar de eso, pero vamos a ponernos a soñar. Bueno, oye, el año pasado dije que si nos salvábamos iría a Candelaria, pues bueno, iremos a Candelaria. Las últimas dos, rápidas. Un consejo de vida.
disfrutar de los pequeños momentos. La próxima temporada, la última, ¿va a haber derbi canario en la Liga Hypermotion en segunda división? No lo sé, dependemos de ascender nosotros y a ver qué hacen ellos, porque están haciendo una gran temporada, pero bueno, está claro que un derbi canario siempre es motivante. Muy bien, pues Aitor Sanz, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y suerte para lo que resta de temporada. Gracias a vosotros. Y ya conocemos al primer finalista de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid, pese a perder anoche 3-0 ante el FC Barcelona de Pedri. No fue suficiente esa goleada del conjunto culé, que ya saben, perdió 4-0 en la ida. El 4-0 de la ida parecía que iba a dar tranquilidad al Atlético de Madrid en el Camp Nou, pero nada más lejos de la realidad. El conjunto rojiblanco acabó sufriendo para volver a estar en una final de Copa del Rey 13 años después. A pesar de la lesión de Koundé, nada más arrancar el partido, el FC Barcelona creyó en la remontada desde el principio. A la media hora de juego, una gran jugada de Lamine Yamal concluyó con Marc Bernal abriendo el marcador. Una remontada que parecía posible a medida que avanzaba el encuentro, más aún cuando justo antes del descanso este penalti sobre Pedri fue transformado por Rafinha para poner el 2-0. A la vuelta de vestuario se mantuvo la misma tónica. El conjunto catalán salió volcado con la intención de igualar la eliminatoria. Tuvo que hacer frente a la lesión de Balde, pero poco después Marc Bernal ilusionó a la afición marcando el 3-0 en el 71. En la recta final el Barça lo siguió intentando y aunque estuvo cerca no terminó de remontar la eliminatoria. Somos el Atlético, estamos destinados a sufrir, a llegar ahí al límite siempre. El Atlético de Madrid conocerá a su rival esta noche, la Real Sociedad o el Athletic Club de Bilbao. Bueno, pues hoy conoceremos, como acabamos de decir, al otro finalista que saldrá de ese derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic. Por aquí, Pilar, dejamos por hoy el tiempo de deportes, agradeciendo nuevamente la predisposición del capitán de Aitor Sanz por acompañarnos esta mañana con nosotros en Buenos Días Canarias. Hemos permitido que te vayas a la ciudad deportiva, si no estarías aquí con nosotros, Fati. Buenos días, Pasando muy buenos frío, días. Pilar, que están los compañeros también, los compañeros cámaras, todos mojados. Pues mira, prontito para la redacción, que tengan un buen día todos. Hasta ahora. Bueno, vamos a hablar a continuación de qué es lo que está ocurriendo en el Teide. Trujillo, Marta Rodríguez y Vicky Palma, en una mesa con especialistas para analizar los datos. Es el especial que este jueves van a poder ver aquí en Televisión Canaria. Un análisis técnico para explicarles la situación que está viviendo el Teide. Tras el aumento de la actividad sísmica en las cañadas del Teide, la acaban de escuchar, Vicky Palma, la jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, estará en ese programa. Vicky, hay que explicarle a la gente por parte de expertos, de profesionales, lo que está ocurriendo en el Teide. Sí, hay que explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que ha cambiado en las últimas semanas, que se ha hablado mucho del Teide, y bueno, y quizás también empezar a hacer conciencia ciudadana, que vivimos en unas islas volcánicas, que tenemos que saber qué es el Pevolca, saber qué es el PAIF de la isla de Tenerife, por ejemplo, saber quién es quién dentro de los planes de protección civil y qué mejor que distintas mesas que van a intervenir en la jornada de mañana, un poco para explicar qué ha pasado a lo largo de la historia, qué está pasando ahora y qué puede pasar en el futuro. Vicky, has estado al frente de la unidad de análisis de riesgos del 112, tienes formación de posgrados en seguridad y emergencias. Desde tu punto de vista como profesional, ¿cómo analizas lo que está ocurriendo? ¿Con qué titular te quedas? Bueno, yo me quedo con el titular de que ha salido en todos los informes científicos, que desde el año 2016 hay un cambio en la situación de riesgo volcánico en Tenerife, por decirlo de alguna manera. Hay unos cambios de estado y bueno, hay que seguir esa vigilancia y ver qué ocurre en el futuro. No todos estos cambios tienen que estar relacionados con una erupción volcánica, pero podría estarlo porque hay que pensar que la vulcanología es una ciencia que está desarrollada
pero que también tiene sus limitaciones como lo tiene la meteorología, y que los tiempos en vulcanología no son los mismos que en meteorología, y que cosas tan sencillas como, por ejemplo, que sabemos que la Agencia Estatal de Meteorología pone un aviso de color naranja, amarillo para apuntarnos un peligro meteorológico, el semáforo meteorológico del PEVOLCA, que es un semáforo de información a la población, no es la parte científica quien activa el color del semáforo. Y Vicky, ¿qué vamos a poder ver en el programa? ¿Qué nos puedes adelantar? Mañana jueves a las 10 de la noche. Mañana jueves a las 10 de la noche van a estar presentes científicos que forman parte o han formado parte del comité científico, lo voy a decir bien, de evaluación y seguimiento de fenómenos volcánicos. Siempre hablamos del comité científico, pero la realidad es que en el PEVOLCA hay dos tipos de comité científico. Este es el que sigue el riesgo volcánico, el que hace la vigilancia a lo largo de todas las semanas, y bueno, se va a ver un poco qué ha pasado a lo largo de la historia, qué está pasando ahora, qué podría pasar, y desde el punto de vista de protección civil, cuáles serían las actuaciones a realizar a futuro, que lo principal es conocer dónde vivimos, saber a los riesgos que nos enfrentamos y un poco saber qué podríamos anticipar por si pasa algo en el futuro. Pues Vicky, estaremos pendientes a lo que nos tengan que contar los profesionales y expertos mañana en ese especial sobre qué ocurre en el Teide, jueves a las 10 de la noche, y tú no te nos vayas lejos, que ahora dentro de un ratito nos recuerdas la previsión del tiempo. Nos vemos ahora. Bueno, pues nosotros vamos a irnos tan solo unos minutos a publicidad. Y a la vuelta les vamos a hablar de otro estreno. La nueva serie Sal de mi Playlist llega a nuestra plataforma Canarias Play. Narra la historia de un grupo de jóvenes poniendo el foco en la superación personal y la amistad. A la vuelta estamos con sus protagonistas. Tu visitas al karaoke tenía un objetivo. Seguimos en directo en Buenos Días Canarias y fíjense, hoy estamos de estreno. La nueva serie Sal de mi Playlist llega a nuestra plataforma Canarias Play. Narra la historia de un grupo de jóvenes poniendo el foco en la superación personal y la amistad. 8 capítulos de 30 minutos cada uno, grabados íntegramente en Tenerife y que cuenta con una producción 100% canaria. Es la primera serie de ficción que coproduce Televisión Canaria junto a Globe Film Entertainment. En su estudio el jueves. Paula, niña, despierta. ¿Qué? Dios, voy tardísimo. Está brutal. Pues contamos nada más y nada menos que con dos de sus protagonistas. Por un lado, Alba Tonini, Paula, en la serie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pilar. Y por otro lado, Daniel Frías, ¿qué tal? Buenos días, Pilar. Muy Nosotros encantados porque, bueno, hay que coger el móvil, descargarse ya la aplicación Canarias Play, apostando por los nuevos talentos aquí en nuestro archipiélago. Daniel, empezamos por ti. ¿Qué nos espera con esta serie? Pues nos espera un proyecto es algo fresco, una apuesta ambiciosa por parte de Televisión Canaria y por parte de Globe Films. Tenemos la suerte de contar con unos actores maravillosos y también la parte de detrás de las cámaras, gente maravillosa que pusimos todo nuestro empeño para que este proyecto salga y que podamos darle a entender a la gente que el talento también se encuentra aquí en Canarias. Por supuesto. Y Alba, ¿cómo ha sido la grabación de estos 8 episodios? Cuéntame. Bueno, la verdad que fue muy intenso porque, claro, sabes lo que es grabar. Tú lo sabes más que nadie. Y la verdad que fueron 2 meses y medio aproximadamente que estuvimos grabando en tiempo récord. 8 capítulos, una serie de 8 capítulos, pero la verdad que había tanta pasión, tanto amor por lo que estábamos haciendo y por la historia que íbamos a contar, y sobre todo lo que hablaba mi compañero Dani, que es una serie 100% canaria, entonces había mucha ilusión con esa semilla. ¿Qué papel tiene la música en esta serie? Pues tiene un papel muy importante porque desvela también un poco los sentimientos que van procesando cada personaje en diferentes episodios y bueno, pues ayuda a contar la historia, es uno de los temas principales. Y bien. ¿Y qué nos puedes adelantar de tu papel como el Marqués? El Marqués yo creo que va a sorprender porque al principio es de una manera y acaba siendo de otra. Ese fue mi objetivo desde el primer día, desde que leí el guión. No quería interpretar a un Marqués superficial, quería que tuviese muchas capas y que la audiencia, mientras vea la
los episodios pues vayan descubriendo diferentes capas del personaje. ¿Y cómo fue la preparación de tu personaje, de Pues Paula? para mí la verdad que fue un regalo, porque claro, yo soy actriz principalmente, pero también me he formado como cantante. Entonces para mí la música y la interpretación, poderlas unir, era un sueño hecho realidad. Entonces para mí eso es la alegría que le he aportado a Paula, ¿no? Porque Paula pues bueno, vive pues unas transiciones en su vida que le hacen que la música cambie en ella su vida. 180 grados. Y estamos con dos de sus protagonistas, hay que decirlo, pero hay muchos más. En total son 10 actores y actrices principales. Sí, exacto. Te podría dar nombres. No, porque si no se nos te digo queda nombres. alguno. Pero ¿cómo ha sido la relación entre todos ustedes? Porque al final me decías 2 meses grabando, la convivencia. La ¿qué verdad tal? que fue espectacular. Sí. La verdad que ha sido uno de los proyectos más bonitos donde hemos podido hacer piña real. Y la verdad que daba mucho gusto llegar a set de rodaje, Sí. compartir, ¿verdad, Dani? De hecho, lo estábamos hablando con la productora el otro día, de que tuvimos mucha suerte de que todos los actores nos llevábamos muy bien en set, Sí. que eso tristemente no pasa mucho en la industria, Exacto. pero la verdad que hicimos una Hemos muy buena tenido- piña y después del rodaje pues también hacíamos cosas entre nosotros y es genial, la verdad, encantado. Estamos viendo fragmentos, ¿no?, de la serie Sal de mi playlist. Vemos a los protagonistas, la gente que está dando la cara, pero hay todo un equipo detrás. Sí, sí, Daniel, sí. cuéntanos, ¿cómo es ese equipo técnico, dirección, que han estado pues pendientes de que todo marche para que lo podamos estrenar esta noche? Sí, pues la verdad que el motivo principal por el que el proyecto salió adelante también es gran parte gracias a ellos, porque se metieron un curro bastante intenso y nosotros al final estábamos delante de la cámara, pero ellos son los que estaban ahí horas y horas detrás asegurándose de que todo funcione correctamente. Vemos escenas muy apasionadas como esa, ¿no?, que la estamos viendo en la promo. ¿Qué Sí, temas, Alba, se tratan en la serie? Pues yo creo que la vida se trata. Y claro, la vida es intensa. Entonces, la vida de adolescentes también, luego se mezclan edades. También yo creo que es una serie que tiene para mucho público, que no solamente es para adolescentes, sino para adultos también, porque hay temas de la vida adulta que también se tratan y luego cómo se mezcla con la adolescencia. Y al final, que cuando crecemos, pues tenemos ese adolescente dentro, entonces no lo perdemos en realidad. Seguimos con el dentro, Exactamente. seguimos con el dentro. Bueno, pues entonces recordamos, la premiere es hoy, pero ya en Canarias Play, a lo largo del día van a poder disfrutar de esta serie Sal de mi playlist, que seguro que va a ser un éxito.Nosotros aquí se lo deseamos, Pilar. Alba, Esperemos Daniel. que sí. Muchísimas Mil gracias. gracias. Nos vemos Gracias a esta ti. noche. Nos vemos Nos vemos esta noche, Pilar. Estaremos. Gracias. Chao. Bueno, ustedes ya saben que seguimos de cerca en la ITV de Berlín, segundo día de esta Feria Internacional de Turismo. En el stand de Canarias sigue Isaac Tacoronte. Saludos de nuevo. Hablamos de un mercado exigente, que pide que las experiencias cumplan sus expectativas. Sí, Pilar, hay empresas que refuerzan el liderazgo con el mercado alemán y una de esas empresas es Loro Parque y estamos precisamente con su presidente, con Wolfgang Kiesling. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Loro Parque, que refuerza el liderazgo con el mercado alemán, porque el turista alemán tiene lo que ofrece Loro Parque, sobre todo sostenibilidad, ¿no? Bueno, nosotros no somos especializados en el mercado alemán, somos en todos los mercados. Somos metidos tanto como Tenerife o como las Islas Canarias en cada cliente que viene a las islas. Ya estamos promocionando las Islas Canarias donde podemos. Nos parece curioso el dato, 3,5 millones de visitantes en los parques, es una cifra de récord casi, ¿no? Es una cifra récord, pero son 3 empresas. Esto es Loro Parque, Siam Park y el Poema del Mar en Gran Canaria, que unen estos números. Pero si coges estos números, ya somos en los muy grandes y no más en los pequeños. Son números impresionantes, sí. El mercado alemán es un mercado conservador ante el panorama internacional, suele quedarse viajando en el propio país. Las expectativas de cara ahora al verano o al invierno, ¿cómo las plantea Loro Parque respecto a esta recesión internacional? El que habla conmigo siempre habla bien. Estoy muy metido con la TUI, con Schau ins Land, con Der Touristik, con todos los grandes tour operators y nos dan buenos números, buenos signos. Déjanos ver lo que ocurre. Siempre y cuando me hablan mal, sale muy bien. A ver si es el contrario.
que pasar también bien. Bueno, pues le agradecemos al señor Quisling que nos haya atendido, presidente del Europarque, porque sabemos que tiene una agenda muy complicada. Muy buenos días. Con mucho gusto. Bueno, pues como te decía Pilar, pues estas son algunas de las empresas que están presentes en esta segunda jornada de la Feria de Berlín, precisamente para posicionarse con ese mercado alemán, un mercado que, como decimos, es el segundo en importancia en el archipiélago. Bueno, pues en el Buenos Días Canarias estamos muy atentos a la ITV de Berlín y también al tiempo, que parece ser que ha ido mejorando en las últimas horas en Gran Canaria. Anoche llegaron a registrarse rachas de viento de 100 kilómetros por hora en puntos como Firgas. Y vamos en directo hasta allí, Estefanía de Blasio. Ya se han reabierto las vías que estaban cerradas de acceso a la cumbre. Sí, buenos días Pilar, buenos días Canarias, tanto la Gran Canaria 134 de acceso al Pico de las Nieves como la Gran Canaria 135 que da acceso a la zona de los Pechos. Nosotros nos encontramos en la Gran Canaria 134 donde ya hemos podido subir un poco y fíjate Pilar porque hemos podido encontrar todavía un poco de esa fina capa de nieve, de granizo que ayer cubrió toda esta zona, pues todavía queda un poquito en este punto que lo estamos encontrando, como puedes ver algunos de esos restos que ya se están yendo debido a la intensa lluvia que hay aquí en la cumbre. Prácticamente desde que llegamos no ha parado de llover, sumado a las fuertes rachas de viento que en esta zona ya han superado los 85 kilómetros por hora y también sumado a las bajas temperaturas. En estos momentos nos encontramos a 3 grados, aunque la sensación térmica es de 0 grados. La buena noticia es que la situación, como tú decías, pues va a tender a mejorar, pero la mala noticia es que ese poquito de nieve que tenemos todavía hoy aquí, pues en cuestión de unas horas ya no la tendremos. La situación en Tenerife es totalmente diferente a esta hora de la jornada. En este punto en el que nos encontramos, en la Caldera, en el municipio de La Orotava, continúan cerrados todos los accesos al Parque Nacional del Teide y también las pistas forestales. Para que se hagan una idea, si nuestra compañera Estefanía de Blasio decía que no ha parado de llover en las cumbres de Gran Canaria, aquí en la cumbre de Tenerife tampoco. Anoche se registraban 5 litros por metro cuadrado de agua en Izaña. Yo creo que esta cantidad se va a ver, vamos, de sobra superada a lo largo de la jornada de hoy. Lluvia, niebla, 7 grados de temperatura y, como digo, accesos al Parque Nacional del Teide cerrados y sin previsión de que sean reabiertos a lo largo de la jornada de hoy. Bueno, pues esa imagen de nieve que algunos a lo mejor querían aprovechar, ¿no? De cara al fin de semana, nada, se ha ido la nieve, ya queda poquito, Vicky, va cambiando el tiempo en estas horas, ¿no? Bueno, por ejemplo, en las cumbres de Tenerife y de La Palma se mantienen las temperaturas bajo cero, se mantiene ese hielo. Sí que es cierto que en Gran Canaria está lloviendo, esa situación de nieve pues prácticamente ya ha desaparecido. Es normal que desaparezca a lo largo de las próximas horas. Sigue lloviendo, lo veíamos en directo, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, en zonas del norte y zonas altas, en otros puntos del archipiélago. Las precipitaciones al final del día pues volverán a ser generosas. Las más generosas de la pasada madrugada las hemos tenido en Lanzarote y en Fuerteventura. Y también se han ido repitiendo las rachas de viento fuerte por encima de los 100 kilómetros por hora de madrugada en la isla de Tenerife, en Izaña, es normal, ayer se alcanzaban los 136, pero también se han registrado rachas por encima de los 100 kilómetros por hora, tanto en la isla de Fuerteventura como en la isla de Lanzarote. Vamos a ver la imagen de satélite, una imagen del canal visible, las islas están aquí abajo, estas nubes en línea apuntan la presencia de viento fuerte en la cumbre, pero yo quiero que se fijen en esta imagen por aquí, porque hay un color marrón incluido dentro de las nubes. Ese color marrón ya afecta a parte del norte de Gran Canaria, a Lanzarote, a Fuerteventura y acercándose al norte de la isla de Tenerife. Es la calima que nos va a llegar hoy de retorno, que ha subido la borrasca Regina hacia la península. Con el giro del viento, hoy pasará calima sobre las islas, así que las próximas horas las posibles precipitaciones no se extrañen que puedan llegar a ser de tierra, que cuando cae sobre la superficie veamos que el color del agua no es agua transparente, sino es algo marrón. ¿Qué nos va a
pasar en las próximas horas? Pues en principio ya hoy vamos a ver el sol, de hecho está el cielo poco nuboso en la vertiente sur, tanto de Tenerife como de Gran Canaria. Por el norte se mantiene la posibilidad de lluvias. Estas son las rachas de viento de la jornada de ayer, las rachas máximas, ya decimos 92 km por hora hoy en Órsola, en Aría 102 km por hora de madrugada, en la isla de Fuerteventura ayer 73 km por hora, hoy la racha en Jandía ha llegado a los 103 km por hora, rachas de más de 100 en la isla de Tenerife, y de momento con los registros que tenemos al menos disponibles de la Agencia Estatal de Meteorología y de las estaciones del Servicio de Observación Meteorológica del Gobierno de Canarias, pues en el resto de las islas no se han llegado a registrar esos 100 km por hora. Lentamente el viento va a ir a menos. Ahora sí, vemos la predicción para hoy. Luce el sol, vamos a tener amplios ratos de sol en el sur de Tenerife, en el sur de la isla de Gran Canaria, y esta es la predicción de lluvia, que bueno, ¿va a continuar lloviendo? Sí, va a continuar lloviendo de forma débil. Los acumulados al final de la jornada del viernes pues pueden ser destacables. Mucha gente me pregunta que por qué no sale el importe de la lluvia en la isla de Tenerife, pero es que bueno, este mapa nos lo envían a nosotros y en muchos casos siempre se intenta poner algunos valores significativos, y cuando ponemos el de La Gomera pues no puede salir el de la isla de Tenerife. ¿Qué va a pasar con la lluvia? Llueve hoy, lloverá mañana un poquito menos, volverá a llover el viernes en todas las islas. Durante el fin de semana las precipitaciones irán a menos. Las lluvias más importantes en lo que queda de jornada concentradas en zonas del norte, en las islas de mayor relieve. Ratos de sol por el sur, temperaturas que a mediodía hoy serán algo más altas que en la jornada de ayer. Hay que pensar que ayer las capitales que llegaron a los 20 grados fue La Palma y Las Palmas de Gran Canaria. En Santa Cruz de Tenerife se ha registrado una de las temperaturas más bajas del año, 18 grados de máxima, 12 grados de máxima ayer en Valverde. Hoy las temperaturas serán algo más altas. En Valverde se puede llegar hoy a los 14 grados. El viento va a perder intensidad a partir de esta tarde. Volveremos a tener viento de norte o nordeste moderado, con intervalos puntualmente fuertes en las zonas habituales, pero ya podemos considerar que es un viento normal para esta época del año y para la situación meteorológica que tenemos. Lo que sí sigue estando complicado es el estado del mar. Habrá menos viento, irá mejorando, disminuirá la altura de las olas hoy, pero todavía hay que extremar la precaución. Al final de la jornada seguiremos teniendo olas alcanzando y superando los 3,5 metros de altura. ¿Qué va a pasar mañana? Pues un tiempo parecido al de hoy, solo que la nubosidad en principio estará a menor cota. Volverá a dejar esa nubosidad precipitaciones en la cara norte de las islas de mayor relieve, y no descartamos la posibilidad de que pueda llegar a llover de forma débil en zonas del norte oeste de Fuerteventura y también de la isla de Lanzarote. Precipitaciones que serán menos significativas que las que han caído esta madrugada. En cuanto al viento, mañana vuelve el alisio, soplará moderado, se intensificará al llegar la noche en el Hierro, en zonas de medianías y zonas altas de la isla de Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura, porque el viernes volveremos a tener viento moderado a fuerte con rachas fuertes en muchas zonas de las islas. Las temperaturas mañana parecidas a las de hoy, sin cambios importantes, quizás las mínimas sean algo más cálidas, pero seguiremos pasando frío, vamos a seguir con ambiente de invierno. Y en cuanto al estado del mar en la jornada de mañana, mejorará notablemente, tendremos olas de 2 a 3 metros de altura en las costas abiertas al norte. Por el sur de las islas, al disminuir el viento, desaparecerá el oleaje de viento y tendremos una situación normal para esta época del año, olas en torno a 1 metro, 1,5 metros aproximadamente, pero hay que pensar que otra vez el viernes volverá a empeorar significativamente el estado del mar. Y nos vamos a despedir con una imagen que compartían con nosotros desde la isla de La Palma, desde la vertiente oeste de la isla de La Palma. Miraban hacia la cumbre y se encontraban que en la cumbre de La Palma pues asomaba un poquito de nieve de la jornada de ayer. En el Roque sí que siguen estando con niebla, con temperaturas bajo cero, y sí se aprecia también la presencia de una mezcla entre nieve y hielo, porque arriba las temperaturas son bastante más bajas. Nieve y hielo, pues a esa altura. Y en el resto nos estabas diciendo que si llueve va a seguir lloviendo un poquitito y que llega la calima, vamos a tener esa lluvia de barro en el archipiélago. Esta tarde puede darse lluvia. Bueno, yo mi coche, yo diría que ayer también hubo. Si veo el aspecto que tiene el coche de la lluvia que hubo en Santa Cruz de Tenerife, está chocolate. Imagínate, pero, bueno. y el mío que es negro, pero es que al final no lo vamos a lavar nunca, porque cuando no llueve hace calima y así hemos ido alternándonos. No va a pasar nada. Si llueve esta tarde con tierra, mañana va a seguir lloviendo y ya estará esa agua limpia y bueno, algo le quitará. Nos das la solución, Vicky. Venga, pues hasta mañana. Hasta mañana.
Nosotros vamos a seguir hablando con Eva Trujillo, porque hoy los informativos, como vemos, estamos atentos al tiempo, como nos decía Vicky Palma, lo que nos espera en las próximas horas. Sí, Pilar, muy pegados hoy informativamente hablando al tiempo. Ya saben, lo han oído, se esperan que las temperaturas vayan en ascenso en buena parte de nuestro archipiélago, pero mientras tanto, los accesos al Parque Nacional del Teide, que es lo que a la mayoría le gustaría poder acceder para disfrutar de esta nieve, pues continúan cerrados. Las nevadas han seguido registrando durante la noche. Lorena de Cobos, ya nos lo has ido contando, ¿verdad? Con temperaturas extremas que te vemos bastante abrigada. Bastante abrigada, Eva, y bastante mojados que nos encontramos en este punto, en el municipio de La Orotava, parte alta de la isla de Tenerife, con carreteras cortadas, todos los accesos y también las pistas forestales. No hay manera de acceder al Parque Nacional del Teide. Lo repiten desde el Cabildo Insular, evitar aglomeraciones y desplazamientos hasta estos puntos de carretera cortada. Bueno, intentar evitarlo porque no se va a poder subir, al menos no hay previsión de hacerlo durante todo el día de hoy. Trabajan los efectivos para retirar las placas de hielo de la carretera, pero por el momento, con estas bajas temperaturas que se están registrando, bueno, no se descarta que vuelva a nevar. Hace mucho frío y sigue lloviendo, como pueden comprobar. Gracias, Lorena, a ponerse a resguardo ya. Y reabiertos los accesos en la cumbre de Gran Canaria. Se producía hace solo unos minutos. Allí está Estefanía de Blasio. Estefanía, cuéntanos, porque seguramente ya empiezan a llegar coches, ¿verdad?, para disfrutar de esta estampa invernal. Sí, buenos días, Eva. Pues ya empiezan a llegar los primeros coches desde que se han enterado que hace una hora se reabrieron las dos carreteras que dan acceso aquí hasta el Pico de las Nieves, tanto la Gran Canaria 134 como la Gran Canaria 135. Todos los que se acerquen pues van a poder encontrar pues esos restos de esa fina capa de nieve que se pudo disfrutar ayer aquí en la cumbre de Gran Canaria. Como vemos, todavía quedan esos restos, pero la mala noticia es que en las próximas horas se van a ir. El frío también es protagonista aquí en la cumbre. Estamos a 3 grados, pero la sensación térmica de 0. También las fuertes rachas de viento que se están viviendo aquí en la cumbre, que ya han superado los 85 kilómetros por hora, y sobre todo la lluvia, que prácticamente no ha parado de llover desde primera hora de la mañana, y que va a hacer que este poquito de granizo que todavía queda en esta zona pues se disipe en tan solo unas horas. Bueno, ya lo vemos, 3 grados de temperatura, hay poquitas placas de hielo, poquitos copos, pero bueno, pueden subir ya a la cumbre de Gran Canaria. Y es que el paso de la borrasca rellena por islas como Fuerteventura, sobre todo lo que están dejando es oleaje. Hay alerta establecida en el archipiélago por oleaje, sobre todo en la costa oeste de la isla de Fuerteventura, como suele ocurrir normalmente, es la más afectada. María Asensio, cuéntanos. Buenos días, Canarias. Las previsiones avisaban de que podía llegar lluvia, viento y oleaje, y se cumplieron las 3. Las olas podían alcanzar e incluso superar los 6 metros de altura, y como suele ocurrir, la costa oeste en la que nos encontramos ha sido la más afectada por los golpes de mar. La lluvia no nos ha dejado desde ayer, con chubascos débiles e intermitentes durante toda la jornada de martes y también durante la noche. En algunos puntos de la isla, como en el municipio de La Oliva, se alcanzaron los 13 litros por metro cuadrado, y desde la medianoche el protagonista ha sido el viento. Se superaron los 72 kilómetros por hora en Morrojable, y la velocidad media durante toda la noche ha sido bastante alta, por suerte sin producirse incidencias reseñables. Recordamos que se mantiene activa la alerta por vientos en Lanzarote y aquí en Fuerteventura. Bueno, alerta activa por fenómenos costeros en todo el archipiélago, así que mucha precaución. Lo dejamos aquí, esto es todo por hoy. Les recuerdo antes nuestro número de teléfono por si se quieren poner en contacto con nosotros para denunciar alguna situación, el 679-773-238. Y si prefieren un correo electrónico, pueden hacerlo a oficinadelespectador@tvcanaria.tv. Intentaremos darle respuestas a esos problemas que ustedes nos plantean. Pues hasta aquí nuestro programa, pero antes hacemos una última parada en la ITV de Berlín, Isaac Tacoronte. Por delante una jornada llena de encuentros y también va a servir para cerrar acuerdos.
Sí, Pilar, una segunda jornada que, como decíamos, desde primera hora de la mañana va a servir, por ejemplo, para que las empresas canarias refuercen ese compromiso del mercado alemán, que, como decimos y venimos repitiendo, es el segundo mercado más importante para las islas. Hace unos minutos la consejera de Turismo, además, mantenía un encuentro, del que hablaremos después en las ediciones de los siguientes informativos de Televisión Canaria, para presentar esa alianza público-privada, el RecNet, que lo que pretende es convertir el impacto del turismo en que sea una huella positiva, sobre todo en regeneración de espacios, a regeneración de la costa, sobre todo a través de 5 proyectos pilotos que se van a realizar en las islas de mayor impacto. Como decimos, una segunda jornada que ha arrancado hace muy poco porque se empieza a notar ya la actividad de turoperadores, de empresas turísticas que están tratando de reforzar esos acuerdos para un turismo el alemán que, como bien hemos recalcado, es muy conservador, y ante el panorama internacional que estamos viviendo, quizás prefieren quedarse en su propio país de vacaciones, aunque de momento las expectativas y las previsiones para la temporada de invierno siguen siendo altas en el archipiélago canario. Bueno, pues eso en Berlín, y aquí en Canarias ya saben que estamos muy pendientes del tiempo. En Gran Canaria, como les hemos contado, ya se han reabierto al tráfico las 2 carreteras de acceso a la cumbre, la Gran Canaria 134 y la Gran Canaria 135. Y esta otra imagen nos llega en directo desde Tenerife, concretamente en la Orotava, donde la presencia de hielo en la calzada ha obligado a cerrar los accesos al Parque Nacional del Teide. Ya saben que pueden seguir informados en nuestras redes sociales, en la web y en el Telenoticias 1. Nosotros regresamos mañana a las 8 para darles los buenos días, Canarias.